Hola, hola, muy buenos días. Llegó el día, llegó la hora. Aquí estamos, último partido de la primera fase y el Depor puede soñar con cositas. Vamos a soñar juntos, vamos a contarte todo lo que ocurra en esta mañana de emociones con el Depor Zamora desde Riazor en Carrusel Deportivo Coruña y por supuesto también con lo que ocurra en el resto de campos. Vamos a poner atención especial al Coruxo Celta B, también al Unionistas Racing de Ferrol y todo ello lo vamos a hacer con Javi Rodríguez en el control técnico. Hola, Olita. Dando voz a oyentes y anunciantes en este Carrusel Deportivo Coruña, Teba Chacón. Con los comentarios de Javi Bardanca. Las narraciones de, ojo, Antón Lestón en Ovao. José Luis Allega en el Reina Sofía. Y Adrián Candal en Riazor. Y la dirección ahora sí de ese Carrusel Deportivo Coruña de emociones en blanco y azul de Fran Hermida. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Es un Carrusel Deportivo Coruña, pero no es un carrusel más. Vamos a vivir minutos de pasión, de emoción, de nervios, de ilusión. Juega el Depor y eso significa que somos ya un cóctel de emociones ya de difícil control, ¿eh? Bueno, día de transistores, día de estar pendientes de varios campos y por eso hemos montado este despliegue, para que no te pierdas nada, para que tengas claro en cada momento qué es lo que pasa y qué es lo que necesita el Depor. Ojalá hoy sí os podamos contar algo que os llene de felicidad, que desde luego la afición deportivista merecido lo tiene. Y lo que queremos es que además nos lo contéis. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Desde dónde? Queremos la fotito, ese lugar donde estáis ahí ahora mismo. Mira, es que Teba, la gente de fútbol es así, tiene ahí su rincón, su espacio donde hoy día especial y monta ahí, como quien dice, su altar particular. Exacto, es que es esto la comparación, ¿eh? Queremos todo eso y queremos que participéis, que opinéis sobre el 11, sobre la retransmisión, sobre las posibilidades del Depor. Sobre lo que queráis, ¿verdad, Teba? Y para posibilidades las de ponerse en contacto con Carrusel, porque son un montón y de hecho, bueno, los oyentes ya lo estáis haciendo, ¿eh? Estamos en directo en el canal de YouTube de Radio Coruña, allí podéis ver también nuestro altar propio, bueno, el de todos un poco y ya estáis participando, pero es que también podéis contarnos todo lo que Fran ha dicho en @carruselcoruna y también en el 626-238-118. Enviadnos fotos, decidnos dónde estáis escuchando este partido tan especial, cuál es vuestro estado mental, el de vuestro corazón. Bueno, vosotros ya vais viendo, nos lo contáis y nosotros vamos a estar pendientes durante todo el partido. Estamos todos muy nerviosos, vosotros también lo sabemos, sí. Así que contádnoslo. Y vamos a hacer un sorteo, venga, que hoy es un día especial. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a sortear una mochila del Depor entre todos los que participéis en las redes sociales, en la retransmisión de YouTube, que sabemos que hay un montonazo de gente. Que no me digas por qué también nos quiere ver ahí, cómo estamos funcionando, ¿verdad? Bueno, espera que nos peinamos un poco, es un día especial, ¿eh? Javi ha traído el traje de los domingos, mira qué guapo, nuestro técnico Javi Rodríguez con su traje y corbata, ¿eh? Es un día especial, Teba, es un día especial y siempre es un buen día para ir hasta Miramar hoy. Venga, nos vamos allí a la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, recuerda. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te espera con personal, tienda y servicio 24 horas. ¿Dónde? En Isaac Peral, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Sintonía de alineaciones, como nos ponen estos tambores cuando empiezan a sonar ya estos redobles que anuncian que hoy tenemos un día importante.
en el estadio de Riazor, dispuesto a contar la que esperemos sea una mañana histórica para el Depor. Tenemos ya a Adrián Candal. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. A las 12 se la juega el Depor aquí en el estadio de Riazor, que está perfecto, con un recibimiento espectacular. Se han buscado la vida los aficionados para sortear las restricciones de la pandemia, con motos customizadas con los colores del Depor y banderas, acompañando al equipo hasta aquí. Está ahora mismo calentando Depor y Zamora, y vamos con los 11 en una mañana tarde que va a ser frenética. Jugará el Zamora con Villanueva en la portería, con Alex Menéndez, Íñigo Piña, Crespo y H en línea defensiva, con Vallejo del Monte y Carlos Ramos en el centro del campo, Ángel Romero, Dani Hernández escorando arriba a Guille Perero. Por parte del Depor, con un único cambio, y este es obligado por la lesión en el costado zurdo de Héctor Hernández, jugará Salva Ruiz. Por lo demás, los mismos que golearon al Celta B hace 15 días a esta misma hora en el campo de Barreiro. Jugará el Depor con Lucho en la portería, con Bóveda, Mujaet, Granero y el propio Salva Ruiz en esa primera línea defensiva, con Alex Bergantiños, el capitán, junto a Uche Agbo, con Villares, Keko González y Raí, y arriba el hombre de los goles, Miku. Este es el 11 del Depor, este es el 11 del Zamora. Bueno, y quien va a contar con nosotros hoy el partido, quien nos va a explicar el fútbol, va a ser Javier Bardanca, que también lo tenemos en su posición de comentaristas en el estadio de Riazor. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, sin sorpresas en el 11 del Depor, solo una novedad y además obligada. Sí, está claro que lo que funciona no debemos tocarlo. Creo me gusta la alineación de hoy, y con el día que hace, el ambiente, yo creo que el Deportivo ganará. Vamos a ver cómo salimos, si no nos traicionan los nervios y nos centramos solo en este partido sin pensar en el resto. Bueno, te vienes optimista hoy por lo que veo. Sí, hoy es que hoy es un día completo también para mí, entonces hay que aprovecharlo, hay el optimismo. Día de emociones fuertes para Javi Bardanca, porque ahora toca el Depor y por la tarde última jornada de la primera fase, también en la tercera, y el Silva tiene deberes pendientes, lo contaremos dentro de un ratito. Porque también tenemos que pasarnos por otros campos. Nos vamos ahora mismo, antes de nada, Teba Chacón, a donde nos vamos es a de Gitaru, porque lo que vamos a vivir ahora no es un juego. Para juegos, para gaming, de Gitaru. Absolutamente, que quieres tu setup de gaming, montártelo bien en casa. Bueno, pues allí en de Gitaru Tech Store tienes todo. Es tu tienda de tecnología para el ocio digital. Primeras marcas y hardware, el más potente además para no ser un noob. De Gitaru Tech Store es el centro de tu vida digital. Síguelos en Instagram. Allí son de Gitaru Tech Store. Pues nada, y de Gitaru nos vamos, de Gitaru, ya lo tenemos dicho más de una vez. Bueno, esto es la flexibilidad que tienen algunos de nuestros anunciantes, incluso con la denominación. Bueno, pues vamos a estar pendientes de 3 campos. Uno, evidentemente, Riazor. Vamos a contar, como siempre hemos hecho en Carrusel Deportivo Coruña, el partido del Depor, pero también vamos a estar en el Reina Sofía, donde juegan Unionistas y Racing de Ferrol. Unionistas necesita puntuar si quiere estar en la siguiente fase, si no tendrá que esperar resultados. El Racing de Ferrol busca la victoria y también estará pendiente de otros campos. En el Reina Sofía, suponemos que ya con 11 confirmados y el ambiente a todo dar, tenemos a José Luis Allegue. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Vaya, va el jefe a ver si las cosas salen bien por ahí, por Salamanca. Bueno, pues nada, con presencias ilustres y con público también en la grada, José Luis.
Pues por ahí volveremos, evidentemente, a lo largo del partido en muchas ocasiones, en ese Reina Sofía, donde queremos ir al acabar el partido, si todo sale bien, y si se puede celebrar algo, es donde te va. A Casa Saqués. Hombre. Eso va a ser tremendo. Es que va a ser espectacular, porque vamos a pedirlo todo. Vamos a pedir callos, vamos a pedir empanada, vamos a pedir su carne asada, que es puritita mantequilla. Será por fame. Vamos a pedir la conada con orejas y filloas. ¡Hombre! Vamos a pedirlo todo. Y de postre albóndigas. Exacto. Llegan desde 1947 al pie del cañón, cocinando para todos nosotros y para que disfrutemos de su excelente cocina. De verdad, lo recomendamos todo. Id corriendito porque vamos a acabar con lo que ellos tengan allí, el equipo de Carrusel. Entonces, es mejor que vayáis reservando. Sí. 981-280-245. 981-280-245. Están en Avenida de Oza 41 y se llaman Casa Saqués. Y nosotros vamos a seguir nuestro recorrido porque además de estar en el Reina Sofía, también vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Ovao. Allí juegan Coruxo y Celta B y la cuenta para el Depor es muy clara. No puede ganar el Celta B. Nos vale la victoria del Coruxo, nos vale el empate. Con 11 y última hora, Antón Lestón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Fran. Buenos días, Carrusel Deportivo Coruña. Todo preparado ya en Ovao para vivir un derbi vigués en pleno día de Reconquista que esperemos que lleve muy bueno. Parece que tenemos ahí un problema con esa... Ahora sí, escuchamos ya a Antón. A ver, tenemos ahí, vamos... esa conexión con la última hora del Coruxo Celta B, porque en Coruxo Celta B donde recordamos la cuenta la tenemos muy facilita. En el caso del Coruxo Celta B lo que necesitamos, Teba Chacón, es que no gane el Celta B. ¿Cómo se? Hay que apuntarlo, Yo lo tenía ahí apuntado, pero me lo he olvidado, porque tengo una memoria muy malísima, pero vamos, que las cuentas están fáciles. Vamos, y lo vamos a estar recordando a lo largo de todo el partido para que no tengamos ningún problema, A ver, ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar en condiciones a Antón Lestón. Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Fran. Buenos días, Carrusel Deportivo Coruña. Todo preparado. Ya en Ovao para vivir un derbi vigués en pleno día de Reconquista, que esperemos que lleve buenas noticias para Coruña. Se enfrentan Coruxo y Celta. Se enfrentan el mejor local contra el mejor visitante. Y sobre todo se enfrentan, como decías, dos equipos con necesidades. Y ya tenemos 11 por parte del Coruxo. Sale Michel Alonso con Alberto en portería. Defensa de 4. Con Antón de Vicente y Manu en los laterales y Crespo y Andrew en el centro de la zaga. El medio del campo queda para Jacobo, Mateo y Alesares. Y arriba, para buscar ese gol que necesita el Coruxo y también el Deportivo, Rivera a la banda derecha, Moja a la izquierda y arriba Silva. En el Celta B, Onésimo sale con Sequeira bajo palos, Sergio Carreira, Lucas Ferrares y Pampín en defensa, Markel, Iker Losada, Holzgrove y Gabri Veiga en la sala de máquinas y doble punta arriba con Josipovic y Manu Justo. El colegiado del encuentro será el canario Alexandre Alemán en un día soleado aquí en Vigo donde rozamos casi los 20 grados. Bueno, pues desde luego el día es magnífico, la jornada de fútbol va a ser apasionante y nos lo vamos a pasar en grande aquí en Carrusel Deportivo Coruña, con el fútbol, con nuestros oyentes, con toda nuestra gente y, cómo no, con nuestros grandes aliados, nuestros anunciantes, como por ejemplo Talleres J. Cars. Exacto, Taller Galicia J. Cars. Recuerda que allí vas a poder dejar el coche en las mejores manos y de cara a la semana que viene, a esta Semana Santa, tienes que preparar tu coche y viajar seguro. No podemos viajar mucho, pero oye, lo poco que podamos movernos, pues movernos de manera segura. Realiza allí tu mantenimiento preventivo, cambia de aceite y los filtros, también puedes hacer una revisión de puntos de seguridad, frenos, dirección, sistema de enfriamiento. Bueno, ya lo sabes, no olvides preparar tu coche con tiempo. En Avenida Fonteculler 15, en Culleredo, está Taller Galicia J. Cars. Y por supuesto, no se puede hacer un Carrusel Deportivo Coruña de este calibre si no tenemos energías y si no estamos bien alimentados. Y para eso nosotros tenemos nuestros mejores aliados. Exacto, San Brandán Lunch. Decía José Luis que había 85 aficionados en el Reina Sofía. No sé exactamente cuántos hay en Riazor. ¿Cuánto era, Fran Hermida, los que pueden ir? Unos 500. Bueno, pues daba gusto hoy porque cuando hemos ido a por nuestros menús a San Brandán Lunch, venía la gente con sus camisetas del Depor y por supuesto pasaba por allí. Porque para ir al estadio también cunde un montón. ¡Hombre! Pasarse por Juan Flórez, ahí está San Brandán Lunch, y la gente pues se pide su menú bocata lunch, también tienes el menú noodles, hay el menú ensalada, que es el que tomamos habitualmente, y bueno, para nosotros pues nos preparan esos bocadillitos, esas pulguitas que allí tienen para Carrusel Deportivo Coruña. Recordad que también tenéis licuados naturales recién hechos de las mejores frutas y las más frescas, que está buenísimo, y ahora que viene la primavera, sientan increíble en San Brandán Lunch, en Juan Flórez. Bueno, pues
vamos a volver al estadio de Riazor, Adrián. Bueno, pues 500 espectadores en un campo de más de 30.000, pues da para lo que da. Pero desde luego, por lo menos no va a haber ese silencio sepulcral de otros días. Sí, no, en este tipo de medidas las autoridades sanitarias en este caso son intransigentes. Hubo presión para que se aumentase. Es cierto que el argumento pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un estadio tan grande como este, pues aquí 500 se hacen probablemente menos que los 80, 90 que decía Llegue que hay en Salamanca, en el Reina Sofía. Pero bueno, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, pues suena difícil, ¿no?, discutir este tipo de cuestiones, pero se van a hacer notar, ¿eh? En los últimos partidos ya fue la cifra que se respiró aquí en Riazor y se sienten, se notan y van a apoyar al equipo, como también creo que le ha sentado muy bien al grupo, pues ese recibimiento que para mí fue espectacular, ¿eh? Con las motos, con las banderas, con los coches, rodeando toda Coruña, y eso ha metido un poco ya el gusanillo, entiendo, de que es un partido importante a los jugadores del Depor. Bueno, pues en nada, me vuelvo a pasar por ahí, por el estadio de Riazor, que tenemos mucho que comentar, pero siempre, 15 minutitos antes del partido, a nosotros lo que nos gusta es situaros la ronda. Vamos a recordar partidos finalizados ya. En Numancia 5, Covadonga 0, Lealtad Villaviciosa 0, Langreo 1, Real Oviedo B 0, Burgos 1, Cultural Leonesa 2, Marino de Loanco 0 y Sporting B 0, Real Valladolid Promesas 2. Por delante, el Compostela Salamanca, el Deportivo Zamora, que te vamos a contar, el Coruxo Celta B, del que vamos a estar muy pendientes, el Guijuelo Pontevedra y, por supuesto, el Unionista Racing de Ferrol, que también vas a poder escuchar en Carrusel Deportivo Coruña. Y Fran lo decía antes, en tercera división, ojo porque esta tarde juega el Fisterra frente al Estudiantil, bueno, jornada unificada también, todo a las 5 de la tarde, Somozas Bergantiños, Fallosa Coaspontes, Silva Racing Vilalbés, Polvorín Arzúa. Eso decíamos en tercera división. Recordamos, jornada de descanso para el Depor Abanca. Recordamos también que en fútbol sala femenino el Viajes Amarilla perdía justo al final, además, frente al Isober 2-3. En hockey sobre patines, 4-3 ganaba el Liceo al Noya. En hockey plata, victoria también contundente frente al Gaticaco. Y quien sí perdió fue el Borbolla frente al Igualada. Por último, en baloncesto, dura derrota del Leima frente al HL Alicante 85-60. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Y para no perderse absolutamente nada de lo que suceda esta mañana de radio, hacen falta dos cosas. Primero, poner Carrusel Deportivo Coruña. Y segundo, escuchar bien. Exacto, no te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en calle Rubines 18. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación con tecnología alemana. Audias. Volvemos al estadio de Riazor. Javier Bardanca, día de emociones fuertes. Tiene sesión de mañana y sesión de tarde. Lo veo nervioso desde aquí, Fran. Ya lo tengo de espaldas, pero lo veo a esa espalda ahí titubeante. Acabo mordiendo a Adriano ya. Cuidado, yo me tengo que cubrir. Javi, bueno, llega un Zamora tocado por las bajas, y buena muestra de ello es que se trae una convocatoria de la época pre-coronavirus, es decir, no ha completado la convocatoria, con un banquillo muy justito, pero ojo, es el líder, por algo es líder, por cierto, y además llega con los deberes en cierto modo hechos, aunque los puntos se arrastran a la siguiente fase, pero estamos hablando de un equipo recién ascendido y que al final, bueno, pues ha confirmado ya que va a estar en la siguiente fase y por lo tanto, bueno, moralmente tienen que venir disparados. Sí, equipo muy bien trabajado, que sabe lo que tiene que hacer cada jugador, no se complican la vida, esperan tranquilamente, salen muy rápido al contraataque. Tienen un jugador como es Carlos Ramos que maneja muy bien ahí en la zona de 3/4, muy peligrosillo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor la relajación, aunque los puntos valgan para la siguiente fase, jugar aquí en el estadio, las bajas que tienen, tener que coger 2 jugadores del filial para completar la eliminatoria, incluso uno siendo titular, pues también influirá en los ánimos. Espero que pueda llegar a tener algo esa relajación de que para el Deportivo pueda aprovechar. Veo incluso en el calentamiento bastante más metido al Deportivo. Me gusta cómo está haciendo el movimiento de balón desde atrás. Estaba trabajando solo con Eneco, Borja Granero
y Salva Ruiz y por delante de ellos Alex Bergantiños, moviendo de un lado al otro muy rápido. Y creo que si lo hacemos así, que hagamos vascular al Zamora, tendremos mucho ganado para aprovechar esas bandas, que es un poquito donde puede flojear el equipo zamorano. Javi, ¿te esperas un Depor igual, con el mismo plan de partido? Ya el 11 es similar, pero el mismo plan de partido de, por ejemplo, Barreiro. Sí, con presión arriba. Lo que pasa es que aquí va a diferir bastante en el aspecto de que el Zamora, como le presionen, le pegará arriba y punto. No va a insistir, como insistía en Celta B, de que le juegue desde atrás y que le roben balón. Pero bueno, si tenemos bien cubiertas esas segundas jugadas de esos balones largos, pues tendremos mucho ganado. Ahí es importante el trabajo tanto de Agbo como de Alex Bergantiños. Bueno, pues en nada continuamos en el estadio de Riazor, que tenemos por ahí también a Jorge Lema, pero te va, Chacón, lo que necesitamos es salir como motos en este partido, ¿eh? Sí, escucha, Turatec, Klim, Ruka, Speedy. Si sabes perfectamente de lo que hablo, es que te flipan las motos. Bueno, pues en Babiec Moto Adventure tienes todo. Es tu tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y para tu moto. Tienes que conocerlos, Babiec Moto Adventure. Puedes visitarlos frente a la antigua discoteca Green y también en esta web, babiec.es. Prepárate para la aventura con Babiec Moto Adventure. Y seguimos en el estadio de Riazor, Adrián Candal, porque tenemos por ahí un habitual en las previas de los partidos, como es nuestro compañero del diario AS y de Riazor.org, Jorge Lema. Aquí tenemos a Jorge Lema, talismán en cada semana, sobre todo en las últimas. Jorge, moi boas. Se fora talismán en cada semana non estábamos en segunda B, muchachos. Sí, a verdad que sí, igual xa me din conta, así que o dixen, bueno, no será tan talismán ao final. Como acabou esta frase? Non vir eu aquí, e Juan, a mellor íbamos para arriba, pero bueno. Non creo que sea culpa nosa. Jorge, como ves o partido? E as contas, como ves todo? E no, bueno, estábamos falando ahora, non? A min levo pensando, ademais, desde que o Racing, bueno, desde o domingo pasado, cando o Racing llega no Guijuelo, estaban claros xa os escenarios. Eu casi creo que o Depor gane o Zamora, eu vio como máis complicado das cousas que teñen que pasar, non? Eu creo que o Celta ten un partido moi complicado no Vao, ademais, xa non se trata de que teña que perder ou non, cun empate. E o Racing vexo ben, e os unionistas podenlle temblar a poucas pernas, non? Entonces eu creo que vai depender do Depor e a ver como chega, non? Eu quero ver esa melloría, esa reacción se non é un castillo de naipes, non? Se non foi todo esa espuma de subir un bo partido contra o Pontevedra, bo partido en Barreiro. A ver como pasa neste desenlace. O equipo é o esperado sin sorpresas, vamos a ver como plantea Rubén. Le chegan con moitas baixas e con isto xa rematamos, non, Jorge? Dá impresión, e polo que decía ahora Bardanca, de a forma do quencemento do Depor, que o Depor vai a sair, digamos, a por todas, non? Como outro día ante o Celta B, unha presión alta, etcétera, etcétera. Sí, ten toda a pinta. Sobre todo, que eu creo que é importante demostrarlle nos primeiros minutos ao Zamora, que ven con moitas baixas, que pode vir cun certo aroma de, bueno, vámonos guardar un pouquiño, porque para a semana que ven empeza a segunda fase, aí é onde nos xogamos máis. Eso, morder desde o principio, xogadores con moita inactividade. Alex Menéndez non xoga un partido, eu creo, o Depor estaba volando hacia Mallorca para ese partido infame cando Alex Menéndez xogou o seu último partido. Entonces, aquí podese notar eso, se vas a presionar desde os primeiros minutos, sobre todo morder arriba, e lle deixas claro que hoxe non teñen nada que facer aquí. Apertas, compañero. Gracias. Bueno, pues así lo ve Jorge Lema, ¿eh? Y ya nada, ya no queda casi nada. 7 minutitos para que ruede el balón en el estadio de Riazor. Hablábamos hace un ratito de motos. Aquí en Carrusel Deportivo Coruña tenemos de todo. Motos, todo. Coches también. De altas prestaciones y de importación también, porque en G-Auto te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y además se encargan de lo más engorroso, que es la gestión de la compra. Puedes seguirlos en Facebook, también en Instagram, allí vas a encontrar sus mejores ofertas y en esta web www.g-medioautos.com www.g-medioautos.com. 6 minutos para que ruede el balón, para que empiece una mañana de fútbol inolvidable. Así que todo preparado, todo listo en el estadio de Riazor, ¿verdad, Adrián Candal? Todo listo, ya los jugadores se han metido en la bocana de vestuarios, todo preparado para que enseguida se hable aquí de fútbol entre Depor y Zamora. Nos vamos también hasta el Reina Sofía, donde ya Unionistas y Racing de Ferrol deberían estar en túnel de vestuarios. ¿Es así, José Luis Allegue?
a puntito de saltar al campo. Ambos conjuntos ya están Unionistas y Racing de Ferrol preparados, todo listo para que arranque el encuentro en el Reina Sofía. Y en Ovao, Antón Lestón, estaremos pendientes de ese Coruxo Celta B, donde están depositadas buena parte de las esperanzas del aficionado deportivista, ahí también en plena cuenta atrás. Se acaban de apagar los aspersores, señal inequívoca de que va a empezar esto. 350 personas hay ahora mismo en Ovao, esperando a que salten ya ambos conjuntos. Javier Bardanca, un detalle sobre el rival de hoy. Ojo con las incorporaciones de segunda línea. Carlos Ramos, 3 goles. Raúl Vallejo, 2 goles. Futbolistas, bueno, pues que llegan eso, desde atrás y que pueden meter en problemas al... Sí, sobre todo eso, de hacer un fútbol también un poco más directo, lo que buscan es los rechaces de centrales, sobre todo segundas llegadas y buena definición. Entonces ahí, por eso comentaba que tanto Acro como Bergantinos tienen que estar muy atentos para que no sucedan, o por lo menos que tengan vigiladas esas incorporaciones, para no pasar ese peligro, ¿no? Uh-huh. A ver, depende mucho aquí el trabajo de los centrales, la dirección, que vayan a tener esos despejes, supongo que ya estará bastante trabajado, que no los dejen frontales, que vayan a los lados y al final de todo, que sobre todo en esas segundas jugadas pues haya esa ayuda del medio campo y que Ray también baje un poquito también a hacer también ayudar y coger esos espacios libres que se van a generar en tantos ataques que tenga el Zamora. Si echamos un vistazo al 11 titular del Zamora, la alineación oficial coloca un 4-3-3, pero teniendo en cuenta que uno de los que forman parte del doble pivote es central y que uno de los que teóricamente juega de lateral es extremo, no se debería extrañar o no nos debería extrañar ver un sistema con 3 centrales. Sí, yo creo que también lo van a jugar así, seguramente planteen con 3 jugadores en medio campo y 2 delanteros. Sobre todo también por el peligro que tiene el Deportivo por las bandas, intentará reforzarlo con los 5 defensas. Eva Chacón, yo espero que cuando acabe el partido este no sea uno de esos partidos que quieres eliminar para siempre. Desde lo quiero eliminar de la memoria. Eso, esperemos que no. Si hay alguien que tiene documentos por ahí que necesita eliminar por aquello de... A ver, no procede que los datos de la gente anden por ahí sueltos, ¿eh? Nosotros también sabemos dónde acudir. Tenemos la solución absolutamente. Desdocon, que destruye, clasifica y recicla toda clase de soportes, tanto papel como CD, DVD, cintas de vídeo, tarjetas magnéticas, vamos, lo que le pongas por delante, microfilm, lo que sea. Emiten además un certificado homologado y destruyen el material según criterios exigidos para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Puedes visitarlos en su planta de tratamiento en el Parque Empresarial Pedra Partida en Coirós y también visitar su web www.desdocon.com. Y por supuesto, antes de que comience el partido, tenemos una visita obligatoria a nuestro patrocinador principal, Teba. Con una noticia que nos va a ayudar a ahorrar, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con tu tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a esta promoción, te devuelven hasta un 5%. ¿Has oído bien? Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Puedes informarte del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Estamos en Riazor, Adrián, haznos la foto que se puede vivir ahora mismo en el Estadio Municipal Coruñés. Pues la foto es la de la bruma, de esa humedad que todavía sale del campo, que es un poco el sinónimo de los nervios y de las horas o los segundos previos a la batalla. No han salido todavía los protagonistas, suena el himno del Depor, ya por megafonía han narrado esos 11 de los dos equipos, así que tensión y las uñas que empiezan a desaparecer entre los aficionados. Oye, y en el palco supongo que tenemos a toda la plana mayor del Depor, ¿no? Pues voy a estirar ahí el cuello. El periscopio. Pues mira, vemos a expresidentes. Toño Armentero, que fue presidente interino. Vemos por ahí también la presencia de Augusto César Lendoiro. Está también la plana mayor de el Zamora, también está el presidente Antonio Couceiro, yo creo que también está la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Bueno, pues efectivamente está repleto debido a las tensiones que hay también, obviamente todo el mundo aquí en la ciudad quiere estar pendiente de lo que ocurra en este partido. Bueno, pues evidentemente todo el mundo hoy tiene la vista puesta en lo que sucede en el estadio de Riazor
Evidentemente también que vamos a contar todo lo que suceda en el Estadio Municipal Coruñés, pero también queremos estar en otros campos. Volvemos a hacer una pasada por Salamanca, en el Reina Sofía. José Luis Allegue, ¿todo listo para que comience el partido? En este instante, Fran, arranca el partido en Salamanca con la primera pelota para Unionistas. Finalmente, Sean estará en el lateral derecho, Marcos Moser será el lateral zurdo. Y en Ovao también va a rodar el balón, Antón. Ahora mismo va a dar señal de comienzo el colegiado Alexandre Alemán, el canario, para que ruede ya el balón y comience este Corusio Celta B. Nos quedamos en Riazor, Adrián Candal. Donde ya tenemos la foto de los jugadores del Deportivo. También tenemos al Zamora, que viste de rojo. Lógicamente el Depor viste de azul y blanco. Se saludan ahora con el trío arbitral, con Ángel Pérez Hernández, el madrileño, que va a dirigir la contienda. Empezará con un poquito de retraso este esperado Depor Zamora. Bueno, pues la primera noticia está ahí. Rueda ya el balón en Ovao. En Riazor todavía no tenemos el partido activo. José Luis Allegue. En Salamanca, pues tampoco ha empezado. En Salamanca ya se juega. Ahora ya sí. tiene esa primera pelota el Racing de Ferrol, Fran. La pelota que la tiene John García, que es el que pondrá el balón en juego desde campo propio. Pelota para Diego Rivas. De momento vemos a un Unionistas aguantando y a un Racing de Ferrol que parece va a ser el que lleve el peso del partido. Bueno, pues en nada nos volvemos a pasar por ahí, Adrián. Queremos vivir el comienzo del partido en el Estadio Coruñés. Y estamos Javier Bardanca y yo mirándonos, joder, también tanto de horarios sincronizados y Sí. tal y cual. Esto es una chapuza. O sea, todo pensado para que empiece a la misma hora y este va a empezar con 2 o 3 minutos de retraso. Son 3 minutos de oro. 3 minutos de oro. Sí, sí. O sea, tú bien, tú dices que es bueno para nosotros. Buenísimo, Vale. buenísimo, porque al final la presión, esperemos que puedan ellos presionar luego al Zamora con los resultados que se estén dando al final del partido. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Javi, pero me parece un día para que el banquillo esté concentrado en lo que pasa en Riazor, ¿eh? Tienes que ganar al Zamora, sin Arranca eso esto. no vas a ningún lado, ¿eh? Bueno, lo hablamos ahora. Rueda el balón, Adri. Arrancado ya el partido, es el equipo blanquiazul y que intenta botar un balón largo rápidamente ahí a la portería que defiende el Zamora. De momento no tiene Parashi, como te diría por aquí por Galicia, el esférico, que está pues más por el aire que por el verde. De patada a patada, de cabeza a cabeza, y va el cuero a la grada. Balón para el Depor en saque de banda. Primeros 22 segundos del partido aquí en el estadio de Riazor. Saca ya de banda y el conjunto deportivista Seneco Bóveda. El que la echa atrás para Mujay Sadik. Ahí mueven los centrales. El Zamora intentando estirarse un poquito. El Depor intentando encontrar hueco. Van a ser los blanquiazules los que intenten deshacerse de esa primera línea de presión. Ya la pierde ahí Ucheago, que estado timorato, no sabía qué hacer con la bola. En el centro del campo la pisa y el Zamora es Íñigo Piña, que pisa un poco la zona de peligro. Está en cancha ajena el Zamora. El Depor replegado. Quiere meterse hasta la cueva. Ahí hablando los centrales. Bardán, que vemos unos pocos nervios o bastantes en los dos equipos. Sí, comienzo muy titubante. El Zamora planteó el partido con 4-4-2, defendiendo Carlos Ramos en la banda izquierda. Y el Deportivo sí, con mucha presión, intentando robar, pero al final el que ha robado ha sido el Zamora, creando esta jugada peligrosa. Ahí viene Villares, el Depor armándose desde atrás. Vemos como en la construcción claramente está ahí el Esbergantiños incrustado como un central más, con esa salida desde la zona defensiva. Alex para Mujay y ahí Fran, vemos como el Depor no es capaz de salir, pero queda mucho tiempo. Primer minuto en Riazor, Depor 0, Zamora 0. Adri, ¿confirmamos ese 4-4-2 en el Zamora o juegan con 3 centrales? Juegan con 4-4-2. Bueno, pues por ahora, desde luego, David han Movilla engañado, Fran. ofensivo, Javi Bardanca, ofensivo en el estadio de Riazor. Sí. Va a ver el ataque. Alex Bergantiños, comentábamos antes que en el calentamiento estaba moviendo mucho balón de un lado al otro, pero no lo están haciendo aquí. Y Agbo ya perdió 2 balones en zona de 3 cuartos, bastante peligroso. Cuidado con este tipo de cuestiones, claro. Bueno, pues vamos a ver cómo han arrancado los partidos. Nos vamos hasta Salamanca en el Reina Sofía. José Luis Allegue. Hubo susto en el Reina Sofía para el Racing de Ferrol porque Diego Rivas se equivocó en la salida de un balón y a punto estuvo de aprovechar los Unionistas, que tuvo la primera del partido, con Javier Manjarín en el banquillo dando instrucciones, con Parralo siguiendo el partido desde la grada. Ahora hay pelota para el Racing. Bueno, y en Ovao, ¿cómo son los primeros compases del Corusio Celta B, Antón Lestón? Están siendo muy disputados, con un Corusio que se atreve a presionarle arriba al equipo de Onésimo y que ha pedido incluso un penalti sobre Rivera. Así que muy adelantado el Corusio, parece que quiere ir a por el partido.
En Riazor, ¿cómo arranca el Depor, Adri? Pues intenta desperezarse un poquito porque ha salido con cierta caraja. El partido no es ni mucho menos fluido. Es una maraña, desde luego, de futbolistas. Parecen más que 11 los que tiene ahora mismo el Zamora, Javi. Es un equipo pegajoso. Se puede decir que está complicando la circulación de la pelota aquí en Riazor, ¿eh? Sí, mucho. Cada jugador en su espacio asume la responsabilidad de la marca con jugadores del Deportivo. Y como ves, el Deportivo es presiona muy arriba, pero no se complica el Zamora en pases cortos. En cuanto notan un poquito de presión, balón a los delanteros que disputen y a partir de ahí volver a crear. Va a sacar desde atrás, perdona, Fran, ahí viene Lucho, quiere buscar un juego directo, un poquito más rápido, ahí aparece Villares con ese juego, nada, cuero para el Zamora, no encuentra la vía de acercamiento a la portería que defiende Villanueva, el conjunto deportivista. Javi, te decía en el arranque del partido, teniendo en cuenta que todos los implicados lo que tienen que hacer es ganar, es decir, el que quiera estar en la siguiente fase tiene que ganar. Casi no estar muy pendiente de lo que pase en otros campos, lo digo para ellos, no para los aficionados. Los aficionados todos pendientes de la radio. Hombre, ¿vale? claro. Pero los banquillos y demás, los futbolistas, al final, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, si Unionista sabe que ahora mismo marca el Depor, tal, oye, pues te puedes poner nervioso, te puedes empezar a tensar. Juega tu partido, lo tienes en tus botas el pase. Está claro que lo que tiene que hacer el Deportivo es pensar en ganar, en cuanto antes marcar un gol, porque aunque todos digamos que vamos a pensar solo en el partido, está el run de las gradas, siempre vas a tener alguna noticia y te vas a poner más nervioso. Sí, aquí pasan todos los finales de jornada, siempre. Eso es. El primero que marque aquí de los equipos que están metidos en el follón es el que se va a salir ganando, porque va a crear nerviosismo en el resto de equipos, muchas más prisas, más fallos. Pero bueno. Mira, espera, Javi, mira que bien está construyendo el Depor. El pase viene para Miku, fuera de juego. No vale la jugada, Keko Gontán. La combinación preciosa desde la parte derecha y con Bóveda, el propio Keko. Y pitó fuera de juego el colegiado. Estaba creciendo ahí un poquito el Depor. Sí, mismo lo iba a comentar. Es decir, oye, para marcar gol hay que llegar al área. Y mira, pegó ese centro Keko Gontán. Yo creo que tenemos que aprovechar un poco la racha de Miku también, enviar ahí balones y que Ray esté atento a ¡La acaba de tener el Corucho! ¡La acaba de tener el Corucho! ¡La acaba de tener Silva para hacer el 1-0! ¡Tremendo! ¡Tremendo el pase con el exterior de Alex Ares! Rompe a la defensa viguesa. Silva regatea al portero y cuando le iba a empujar, se cuela Ferrares y la despeja córner. La acaba de tener el Corucho a punto de hacer el 1-0. Está mejor el equipo de Michel Alonso. Magnífica jugada del Corucho y la verdad es que bueno, la sacó bajo palos ahí la defensa del Celta. Falló en la definición porque había hecho lo más complicado y falló lo fácil, que era meterla dentro de la jaula. Sigue apretando el Corucho, Antón. Sigue apretando, la tiene ahora mismo Antón de Vicente en el extremo derecho. La deja atrás para Alex Ares, la va a colgar con la zurda. Rebota con defensa del Celta, otra vez a córner. Está el Corucho cada vez apretando un poco más la portería de Sequeira. Muerde el Corucho al Celta B y el Depor cómo sale, Adri, sigue intentándolo el equipo de Rubén de la Barrera. Intentaba presionar un poquito alto, pero cometió falta, por lo tanto va a sacar con calma el Zamora desde atrás. Arma el conjunto del Ruta de la Plata aquí en el estadio de Riazor, el líder de esta categoría, el único del subgrupo que ya tiene asegurado su pase para la siguiente ronda, asegurándose que el año que viene va a estar en esa nueva primera Pro, que creo que no es ni Pro, pero bueno, ahí va a estar luchando, que es donde quiere también estar el propio Deportivo, que necesita marcar un gol. Oye, en caso de que se adelante el Corucho, ¿cuáles serían los equipos que pasarían? Si se adelanta el Corucho, bueno, Zamora, que evidentemente ya ha pasado, pasaría Unionistas y pasaría el Depor. Habría un triple empate entre Deportivo, Celta B y Racing de Ferrol, porque tampoco está ganando el Compostela. Claro. Esto es de locos, ¿eh? Sí. Tenemos que andar a todo, desde luego. Minuto 8 de partido. Bueno, 8 en algunos sitios es el 8, en otros es el 7. Lo del horario unificado ha sido un poco orientativo. Hacemos la primera pausa. Por ahora, en los partidos donde se juega el pase a continuar jugando por el ascenso, no se mueven los marcadores. Teba Chacón. El domingo es un buen día para lavar tu coche. Bueno, pues que sepas que puedes hacerlo en Miramar Oil, porque además te lo dejan impecable. Tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Te lo dejan limpio, limpísimo. Tienen personal, tienda y servicio 24 horas. Y por supuesto, es la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Miramar Oil.
Adrián Candal, hay una cartulina amarilla en Riazor. Para Eneco Bóveda, y está el futbolista del Zamora tendido sobre el terreno de juego. Creo que es Alex Menéndez el que se duele, y es la primera cartulina que ya la ha mostrado el colegiado bien prontito, en el minuto 7 de partido. Y se ralentiza un poquito el juego, ya no era muy rápido, no era muy dinámico, y aún encima Bardanca ahora con esto, pues más en la salsa del propio Zamora. Sí, no le favorece nada al Deportivo estos parones tan largos, que haya golpes. Claro, el problema está que con la tarjeta amarilla, al no tener que salir del campo el jugador que atienden, pues se toman todo el tiempo del mundo. Tenemos gol en Ovao. Ahora sí el partido, mira, ojalá, es que esto es un... Marca el Salamanca ante el Compos, perdón, el Salamanca ante el Compos. Bueno, pues el Compos que está jugando, digamos, intentando buscar la combinación prácticamente imposible de resultados, pues con esto la cosa se le pone pues peor todavía al equipo de Santiago de Compostela. Estábamos en medio de una pausa cuando tuvo lugar esa cartulina amarilla para el Depor, cuando vio la cartulina amarilla Eneco Bóveda. Recordamos, en Riazor, en el Reina Sofía y en Ovao, tranquilos todos, no hay sustos por ahora, 0-0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Venga, vámonos corriendo a Taller Galicia JK. Recuerda revisar tus puntos de seguridad, tus frenos, tu dirección, el sistema de enfriamiento, luces y neumáticos, pues cada vez que vas a salir en carretera. No olvides preparar tu coche con tiempo. Pide tu cita en el 722-662996. 722-662996 es el teléfono de Taller Galicia JK. Continuamos en Riazor, Adrián Candal. Con una buena pelota para el Deportivo, viene Keco fuera de juego. No vale, ahí al límite de la línea, ahí al límite de la legalidad. No valía la jugada, cuero para el Zamora. Pues en el partido no pasa absolutamente nada. Está siendo muy aburrido. Muy sí, aburrido. De momento está siendo un partido terrible. Le salva la tensión. Pues vamos a ver cómo ha arrancado la cosa en el Reina Sofía, a ver quién manda en el partido entre Unionistas y Racing de Ferrol. José Luis Allegue. Pues de momento, Fran, manda Unionistas, que está teniendo la pelota, que está siendo superior al Racing, que espera atrás. Ahora ha salido rápido tras un buen robo de José Luis David Rodríguez, pero no se aproxima de momento al área de Serna. Manda Unionistas de momento. Minuto 12, Unionistas 0, Racing 0. Y en Ovao, además de ese susto ficticio que me inventaba yo, la mejor del partido la ha tenido por ahora el Coruxo, Antón. La tuvo el Coruxo en las botas de Silva, pero está mejorando el Celta B y está llegando más en estos últimos minutos. Manu Justo acaba de tener dos oportunidades, las dos acabaron en las manos de Alberto. Minuto 12 de partido, Coruxo 0, Celta B 0. El fútbol y las ocasiones que hay en Ovao son las que no se ven por ahora en Riazor, Adri. Y qué pena ese balón que se acomodó Raí, la picó para una carrera de Miku. La carrera la hizo Miku, pero el pase fue a la luna. Cuero para el Zamora. Qué pena, porque el control había sido bueno. Yo creo que falló lo más difícil, Javi. Sí, el pase ahí a Miku que se quedaba solo. Fue una pena, porque el control fue magnífico. Buenísimo. Pero hay que tener cuidado con el Zamora, que está muy bien organizado y no se complica nada la vida para llegar los balones arriba. Adrián nos lo contaba esta semana el técnico de Unionistas. Decía, ojito para el Depor, porque es un rival, el Zamora, muy bien organizado, que sabe qué hacer en cada momento, cuando hay que defender, cuando hay que atacar, cuando hay que salir. Bueno, pues por ahora lo está clavando. Sí, decía, hay que hacer el partido perfecto, ¿no? Decía el técnico de Unionistas para el Depor, ganándole al Zamora. A ver lo que le aguanta también las piernas, porque viene con muchas bajas, pero de momento el ritmo que está imprimiendo el Depor tampoco me parece asfixiante, ¿no? Para ellos. Ahí viene Alex Bergantiños. Alex se la da para Raí. Cuero para Raí. ¡Ay, Raí, qué has hecho! Ha tirado desde, no sé, 30 metros y tenía solo a su izquierda a Miku. Se lleva las manos a la cabeza a todo el mundo. Qué pena, porque era de los pocos momentos donde había opción de hueco en la defensa rival. No, estaba Miku prácticamente solo en caso de recibir y sin embargo Javi, ese disparo no iba a ninguna parte, un disparo muy lejano y además la pegó un
mordidísima. Disparo tobilleros, eso. Con la espinilla, le digo, ¿no? De estos de que no llegan a ningún lado. Pero bueno, precipitación, lógicamente. También están nerviosos y la presión. Mira, de nuevo Ray, la va a volver a tener Ray. Ahí viene Ray, ahora da el pase a un amigo imaginario, pero intenta aparecer ahí Salva Ruiz. Lo hace de primeras, el cuero al área, remata Keco arriba, afuera. El tiro muy desviado, ahí puso un pase al espacio Ray. Venía incorporándose desde la segunda línea Salva Ruiz, de primeras la puso en el área y casi, ahí sin equilibrio, remató también Keco Gontán arriba a la grada. Bueno, pues bueno es que el Depor se estire, que empiece a avisar y que vaya llegando por ahí, por el área rival. Eso sí, como decías, Adrián, el pase al hueco de Ray, o sea, venía Salva Ruiz 20 metros por detrás, ¿no? Sí. Y tuvo que, bueno, y no le dio tiempo a otra cosa que darle con lo primero que llegó, ¿no? Entonces, bueno, aún la puso bien. Sí, por lo menos la puso bastante bien, la puso en el área. Lo que pasa es que ahí las marcas estaban bien y tampoco había desmarques. Bueno, la jugada al final pues se sacó algo de provecho, pero vuelve a tener ahí esa opción en menos de minuto y medio de en zona de 3/4 poder filtrar un pase, ¿eh? Nos vamos hasta Ovao, Antón Lestón, partido de ida y vuelta, partido bonito en el campo de fútbol vigués. Partido muy bonito, pero que está empezando a coger mala pinta para los intereses del Depor, porque se está adueñando del Celta. El Celta ve con el control de Holzgrove y Gabri Veiga en el medio del campo y está poniendo cada vez las cosas más feas a un Coruxo que aún así se resiste. Nos vamos también por Salamanca a ver si reacciona el Racing ante el dominio inicial de Unionistas. José Luis Allegue. Espérate, Frank, que viene Unionistas. El disparo que rechazó la defensa, pero sigue dentro del área. Cris Montes, que lo puede intentar. Cuidado que hay peligro. Unionistas. ¡Disparo! Tocó en su propio compañero. A Chucho. Unionistas, noqueado el Racing de momento. Bueno, pues así están las cosas en estos minutos. En este momento, pues aproximadamente 15 minutos de partido. No van todos al mismo tiempo, ¿eh? Había horario unificado, pero de aquella manera 0-0 en esos 3 partidos. Únicamente hay un gol, el que se ha registrado en el Compostela 0, Salamanca 1. ¿Lo estás escuchando bien, Teba? Sí. Lo estoy escuchando perfectamente, porque oír, escuchar, es entender, es conectar, y no entender cuando estamos en una conversación es algo que, sabéis, nos genera mucha incomodidad y ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida Finisterre 302, pero ojo también en su gabinete en calle Rubine 18. Audias. Y ha tenido una buena ocasión el Celta B en Ovao, Antón. Se descolgó Manu justo a banda derecha, puso un centro y en la frontal del área remató Gabri Veiga de volea. Detuvo casi sin problemas Alberto. Está llegando el Celta B cada vez con más peligro, Fran. Qué pena aquella que tuvo el Coruxo, que sacó la defensa del Celta bajo palos. Pudo haber sido pues el primer pasito para un Depor que lo sigue intentando en Riazor, porque aunque estemos pendientes de otros campos, lo que hay que hacer, Adrián, es ganar. Sí, parece que Bardanca, el Depor está acercándose poco a poco, ¿no? Al área rival, no hay ocasiones, pero me parece que hay una evolución. Mira, ahora se escucha el sonido de la gente. ¿Qué contan? Cuidado que la pierda ahí el Deportivo. Es Alex Méndez el que la roba. Cuero para la izquierda para que cargue el Zamora. ¡Banda! Decía Bardanca que parece que hay una cierta evolución, ¿o tú no la ves? Sí, el Deportivo está teniendo ahora más balón, más movimientos. Lo que pasa es que también lo está haciendo en zona donde le está dejando el Zamora, ¿no? Sin peligro alguno para ellos. Mueven balón de un lado al otro. En cuanto presiona algo más el Depor, mira Keco Gontán, mira cómo la roba. Ahí viene Keco, se mete hasta la cocina. Keco está en el área. Ahí está Keco, gol. ¡Gol! ¡Keco Gontán! ¡Gol del Depor! ¡Gol! Yo me lo como Juan Balomo, viene por la derecha, la roba Keco, cuando parecía que le iba a pasar, él dijo, esta es mía, al segundo palo y para adentro, marca el Depor, y ahora mismo estaría entre los 3 primeros, Depor 1, Zamora 0. Qué jugada de Keco Gontán, se fue con un bonito gesto técnico, hay una picadita, se plantó delante del portero. Yo creo, Javi, que todos esperaban el centro, la bola atrás y sin embargo la pegó adentro y ahí está, el primero del Depor. Gran jugada, la verdad, con muchísima confianza dentro del área, se paró,
esperó, levantó la cabeza, hizo ese regate o ese gesto técnico tan bueno. El primero, el quiebro, cuando se mete en el lateral del área por la derecha, yo creo que ahí es ya cuando es decisivo, ¿no? No, y cuando salió el gesto dijo, aquí ya voy a por todas, la verdad, y muy bien. Yo pensé que iba a centrar, pero fue espectacular. Parecía muy bien, Oye, muy buen gol. fijaos en un detalle. Llega Keco Gontán por banda, pero hay 4 jugadores al remate. El Depor está llegando con mucha gente, ¿eh? Sí, por acumulación, la verdad, y eso es importante, que tenga siempre gente en el área, alguna referencia, y de que no como pasaba antes, de que los balones cuando llegaban al área se pasaban por allí sin rematador alguno. A las 12:19 minutos la clasificación estaría con este gol del Depor, con Unionistas como líder con 30 puntos. Espera, Fran, que puede venir otra vez el Depor, ahí viene Keco, ¡fuera! ¡Ahí estaba Miku solo! ¡Estaba el venezolano! ¡Para empujarla! ¡Qué pena el control con el pecho de Keco! Pudo llegar el segundo. Pues estábamos repasando cómo está la clasificación. Recordamos ahora mismo Coruxo 0, Celta B 0, Unionistas 0, Racing de Ferrol 0, Deportivo 1, Zamora 0. Unionistas sería el líder con 30 puntos, igualado con el Zamora, segundo también con 30 puntos, y tercero estaría el Depor con 29, pero queda todavía mucha tela que cortar, y supongo que la afición, la poquita afición que hay en Riazor, pero bueno, animosa siempre, ha disfrutado de lo lindo el gol, Adri. Hombre, lo han celebrado por todo lo alto, porque ahora mismo era un gol, bueno, que ha desatascado, que está desatascando el partido. Daba esa sensación de que el primero que marque iba a tener, como decía Bardanca, pues mucho terreno ganado, ¿no? Y ahora pues habrá que ver cuál es el plan que puede hacer el Zamora, si hay huecos. Esto cambia por completo el partido y lo ha celebrado, claro que sí, la gente. Mira, la ha vuelto a robar el Deportivo, Suchaco, el que se la da a su compañero. Ahí está Mico jugando de espaldas a la portería. Se la entregan a Keco, cae al suelo Keco, falta, balón para el Depor. Y otra cuestión también, Bardanca, que de Keco Gontán, si te fijas, no juega tan, digamos, escorado en la banda, juega con más libertad que en otros partidos, ¿no? Sí, en vez de ocupar ahí la línea como estaba ocupando en anteriores partidos, tiene mayor libertad de movimientos. Yo creo que eso le gusta a él. Sí, es lo que le gusta, juega con más espacios, lógicamente ya no está tan pegado al defensa y busca, y es importante porque aparte tiene un muy buen manejo de balón, buenos controles. ¡Oh, qué bueno, Miku! La pared con Keco, cae al suelo Keco, y no es amarilla por reiteración. Debería. Pues si antes vio una en Eco Bóveda, esto por lo menos es por la jugada que era prometedora, además, y es un empujo por detrás. Bueno, y que están haciéndole todo el rato faltas a Keco, es decir, Keco se ha pasado casi más partidos sobre el césped que de pie, ¿eh? Pero ahí bueno, está bien, de todas formas, que vaya parando el partido. Ahora tiene que marcar el tempo el Deportivo y punto, tirar para adelante. Oye, que acabe ya la jornada, Javi, que piten el final en todos los campos. Vamos a vacilar un poco, Bardanca, que hoy está tenso. Espera, Fran, qué bueno Keco de nuevo en el centro. Ahí se incorporaba Raí. Está gustándose Keco Gontán, mira los bergantiños. Quiere pisar el área del Deportivo, ahí se equivoca en el pase. ¡Gol del Coruxo! ¡Gol de Moja Chaboura para el Coruxo! Mira, lo celebra Riazor, Antón, lo celebra el público de Riazor, que sabe que ha marcado el Coruxo. Esto es un espectáculo. Cántalo, Antón, que te están escuchando en Riazor. Se celebra en Riazor y se celebra también en Gobao. Jugada de Silva, se fue del área de toda la defensa del Celta, recortó al final a Pampín, la puso con la izquierda y desde el punto de penalti Moja Chaboura la empuja para darle esos 3 puntos momentáneos al Coruxo, para darle un poquito más de vida al Deportivo. Bueno, pues marca Chaboura, uno de los hombres que estaba colaborando en el resurgimiento. ¡Miku! ¡La ha tenido Miku! ¡Qué barbaridad! ¡La ha fallado! ¡La ha tenido en boca de gol! ¡Se la ha entregado el muñeco a Villanueva! ¡Estaba a milímetros de la línea de gol! ¡Ha tenido el segundo el Depor! Pues momento de goles con ese tanto que ha marcado el Coruxo. Ahora mismo recordamos marcadores. Sigue el 0-0 en Unionistas, Racing de Ferrol. Está ganando el Coruxo 1-0 al Celta B. Está ganando el Depor al Zamora también por 1-0. Unionistas sería líder con 30 puntos. Segundo el Zamora con 30 puntos. Y tercero el Depor con 29. Cuarto estaría el Racing con 27. Los mismos que el Celta B.
Nos vamos un momentito por Salamanca a ver cómo están llegando las noticias de los goles al Reina Sofía. José Luis Allegue. Pues de momento otra más para Unionistas, ahora con un remate después de un centro desde la parte izquierda. La tuvo Diego Hernández, hubo tarjeta amarilla para Íñigo Muñoz por una falta sobre Alex López y en la grada tengo muy cerquita aquí a Pumari, aquí que Fornos, Fran, que lo están sufriendo de lo lindo. Oye, José Luis, la factura del coronavirus, y hablo de a nivel físico, ¿se está notando en el Racing de Ferrol? De momento sí, estos primeros minutos son claramente de Unionistas. No creo que esto fuera lo que tenía pensado hacer el Racing de Ferrol, porque de momento Unionistas es muy superior. El Racing apenas ha pasado del centro del campo y no hace más que achicar agua. Que pite ya final el árbitro, es lo que está seguro que deseando buena parte del deportivismo. Nosotros vamos a aprovechar ahora este momentito de respiro para irnos hasta de Gitaru, como tú quieras llamarlo. Por fin, en A Coruña, tu tienda de informática profesional de Gitaru Tech Store. Si tienes un negocio, teletrabajas, ellos te pueden ayudar a que obtengas el máximo rendimiento de tu inversión. Lo tienen todo, incluso mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Es tu centro de vida digital. Puedes seguirlos en Instagram de Gitaru Tech Store, de Gitaru Tech Store. Y bueno, decís que se acaba ya la jornada. Pues eso es lo que opinan algunos de los oyentes, que ya se han vuelto absolutamente locos. Qué bonito está siendo este carrusel, qué maravilla. Nos han mandado fotos, por ejemplo, en el 626-238-118. Buenos días, compañeros de sufrimiento. Me llamo Jonathan, os escribo desde Asturias y nos manda una foto de su terraza con una playa espectacular y las tres formaciones del Depor también ahí en la terraza y con el mar de fondo. Maravilloso. Nos dice Galicia Grita en el canal de YouTube de Radio Coruña: enormes vuestras retransmisiones, muchísimas gracias. La gente se volvía también loca con el recibimiento del Deportivo, como por ejemplo François Suárez. Ojo, porque nos dicen desde el mejor barrio de A Coruña, desde Os Mayos, que rapaces, o triple empate, Celta B, Deportivo, Racing pasa, o Racing non pasa o Deportivo. Nos mandan ese aviso, dice otro oyente: jornada de nervios como siempre, como se fose de Champions, non trates de entendelo, é puro sentimento, forza Depor, nas malas moito máis. Lidia también está con nosotros, así como Alberto. FJ dice: vamos, hoy se gana. Imos Depor, dice Pedro. Jorge Álvarez con el tranqui Matín. ¡Qué barbaridad! Keiko González la roba, cuero para Miku, no hay fuera de juego. Ahí viene Keiko, se la devuelve Miku, le va a poner Keiko el balón otra vez al venezolano. El rebote impacta en el 5 en Íñigo Piña. Viene otra vez Keiko, balón al suelo, puerta. Debe haber una pista de hielo en el área del Zamora, que se están cayendo todos los jugadores. Bueno, si se caen los defensas casi mejor. Sí, pues están cayendo, pero Miku ya se cayó 3 veces también. Teba Chacón, y si queremos, decíamos al principio del partido, hay que ir como motos o hay que ir como bólidos también, y sabemos dónde ir a buscar un bólido. Especialistas en compraventa, exclusivos de altas prestaciones y de importación, GE Autos. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y se encargan de la gestión de su compra. G-medioautos.com es su web, g-medioautos.com. Adrián, por ahora las cosas marchan, pero sí, como decía por aquí algún oyente, venga, que acabe ya, que no nos da el corazón para más. Pero si está gustando el Depor, ha visto la sangre y va por más, Bardanca. Sí, va por más. Muy arriba, robando balones, cambiando de un lado al otro. Me está gustando el Deportivo. Yo creo que hoy va a ser bastante difícil que se nos escape este partido. Javi, yo no quiero gafar a nadie, pero sí, a mí la sensación que me dio el otro día el Celta B en Barreiro es que es un equipo con muchísimo talento, pero que claro, la chavalada, la presión la lleva de aquella manera. Será bueno saber cómo encajan la presión ahora de saber que ellos pierden, que el Depor gana y que ahora mismo están fuera. Por eso ahora hay que marcar 2 goles. Ellos tienen Keiko, cómo se gusta, ¿no? Se da la vuelta, está en plan artista, Keiko, el balón de Villares se mete en el área, que pena la pared, la había visto ahí Miku, en la devolución para Villares, vuelve a robar muy arriba, bien salva Ruiz, para Raí, está gustándose el Depor, otra vez al suelo Raí, hombre, ya era hora, amarilla para Ángel del Zamora. Bueno, es que ha tenido una de reiteraciones la defensa del Zamora, ahora amarilla para Ángel, pero antes Nico, con otro empujón a Raí, las que han afeitado también el propio Keiko, y recordamos que la primera amarilla del partido la vio el Depor, la vio Bóveda. ¿Sí? Presionan mucho, muy, muy intensos, y a veces se les va el pedal, digamos, ¿no? Un poquito más ahí, y ya chocan siempre con jugadores del Deportivo que están moviendo balón muy rápido. En Salamanca, José Luis Allegue sigue a remolque el Racing. Parece que empieza a reaccionar, de hecho ahora tiene la pelota David Rodríguez en campo contrario, cuidado que avanza por la derecha Pep Caballé, que puede sacar un centro, le va a encarar Pep Caballé, se va del primero, aguanta Pep, ahora llegan refuerzos, tiene que retrasar. ¡Keiko fuera! ¡Córner para el Depor!
tenido otra vez Keiko Gontán. Hace aguas la defensa del Zamora. Bueno, pues volvemos hasta Salamanca, José Luis Allegue, porque estábamos pendientes de esa ocasión del Depor, pero ha habido un balón al palo en el Reina Sofía. Al palo José Lu, la jugada dentro del área del delantero de Palmeiras, se dio la vuelta a la perfección, golpeó y la pelota que se estrella en el palo, la más clara del partido, se la apuntamos a José Lu. ¿Cómo es esto de ser del Depor, Adrián? Que a mí lo primero que me viene a la cabeza es, joder, si marca José Lu iba a decir, uy, algo va a pasar porque no es posible que todo nos esté saliendo bien, ¿eh? Joder, qué cerquita estuvimos ahí, Vamos. De la jornada perfecta en la primera parte ya, Y la ha tenido el Depor después del córner también para el segundo. ¿Cuántas ocasiones llevamos, Bardanca, en 10 minutos, 5? Pero muchas, Muchísimas, Hace mucho tiempo que no se ve en Riazor esto. La verdad es que es un el espectáculo, Deportivo está así, presionando muy bien arriba. Es robando, continuidad a lo que vimos ante el Celta B, lo que decía Eso. antes Lema de ¿será naipe, será algo que no tiene mucho recorrido? No, es una evolución constante, lo del Depor. Javi, pero hay que buscar el segundo gol, porque uno en cualquier jugada desgraciada, en cualquier rebote, nos quitan la sonrisa de la cara, Eso también es cierto. Ahora mismo te puedo decir, yo estoy casi sentado de espaldas a la portería del Deportivo, porque estamos mirando solo para un lado. Pero bueno, hay que tener, por lo menos, como tú comentas, marcar un gol, estar un poco más tranquilos y ya manejar mejor el partido. Claro, buscarlo está buscando. O sea, la cuestión es que lo encuentre, porque el Depor está viendo, notando la sangre del enfermo ahora mismo. Está yendo a por ellos, Bueno, pues nosotros a por lo que vamos es a por una rondita para situar una jornada en la que estamos todos muy pendientes de los transistores y de lo que pasa en tantos campos de fútbol, porque de Bachacón, si sale todo bien, nos vamos a ir a Casa Saqués. Oído Cocina, Casa Saqués desde 1947, recuerda, están al pie del cañón cocinando para nosotros y de una manera excelente. Esos callos riquísimos, empanadas inmejorables, carne asada que es mantequilla y su laconada. Todo en Casa Saqués, en Avenida de Oza 41. Casa Saqués, más saqués que nunca. Nos vamos de ronda en el estadio de Riazor, minuto y resultado, Adrián Candal. Estamos a media hora de partido, gana el Depor con gol de Keiko Gontán, Depor 1, Zamora 0. En el Reina Sofía, José Luis Allegue. 31 de la primera la tuvo José Lu al palo, Unionistas 0, Racing 0. Y en Ovao, Antón Lestón. 31 minutos también de la primera parte, gana el Coruxo con gol de Moja Chamoura, Coruxo 1, Celta B 0. Jornada de descanso para el Depor Abanca. En fútbol sala femenino, Viajes Amarelle perdía frente al Isover 2-3. En hockey sobre patines 4-3 ganó el Liceo al Noya. Y por último en baloncesto, dura derrota del Leima frente al HL Alicante 85-60. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Nosotros pasamos rapidísimamente por Taller Galicia J Cars. Recuerda mirar tu coche de cara a esta Semana Santa y viajar seguro. Con ellos puedes revisar tus puntos de seguridad, frenos, dirección, sistema de enfriamiento, luces, neumáticos, bueno, todo. No olvides preparar tu coche con tiempo y hazlo con ellos. Taller Galicia J Cars. Antón Lestón, el Coruxo en Ovao sigue buscando también el segundo gol. Está buscando el segundo gol, aunque ahora mismo la tiene el Celta, pero el Coruxo es consciente de que el Salamanca va ganando y que tendría un rival más por delante para esa segunda fase de descenso, así que solo le sirve ganar. Coruxo por ahora 1, Celta B 0. Ojo con el Zamora, Adri. Hubo córner para el conjunto del Ruta de la Plata, defendido por el Deportivo. Finalmente acaba el balón rechazado en saque de banda. Ahí viene desde el carril zurdo a sacar desde esa posición en la banda, en la línea de cal. Un saque directamente al área. Pelea por el Alex Bergantiños. El balón no vale. Cuero para el Deportivo, así que se pasa el peligro. Va a armar otra vez el conjunto de Rubén de la Barrera. Luego otro detalle. En los banquillos y tal, decía Rubén de la Barrera, transistores no. Pero la imagen del palco era un espectáculo con ese gol que nos narraba Antón Lestón del Coruxo. O sea, la alcaldesa se lo decía el presidente del Depor, se miraban todos unos a otros en el palco de autoridades, donde obviamente Adri, sabían qué está ocurriendo. Vamos a hacer un experimento, Adri. A los que nos están escuchando desde el palco de Riazor, que levanten la mano ahora y que saluden. Sí. Ahí nos guiña el ojo Lendoiro. Bueno, las cosas por ahora van bien, yo insisto, van tan bien que me asusta, Adri.
Sí, no sé, nos decía el otro día Manuel Álvarez de cuánto sufrimos. Como estamos acostumbrados a tantas cosas extrañas y sobre todo chungas en el mundo deportivista, que las cosas vayan rodadas, nos da la sensación, Bardanga, como que ¿qué está pasando? Porque está a punto de pasar algo malo seguro, ¿no? Sí, este nervio, estas cosas que dices, no puede ir esto tan bien y durar tanto tiempo. Pero bueno, oye, hemos sufrido mucho estos años, ahora toca que disfrutemos. Ojalá se pueda confirmar, desde luego. Si esto acaba así, sería tremendo para el deporte, porque para empezar, estaría ya asegurándose su presencia en la primera federación, ¿eh? Es que seguiríamos con un Depor luchando por el ascenso de categoría, pero ese objetivo de estar, por lo menos, en la categoría de bronce estaría ya cerrado, ¿eh? Y hay que recordar que hasta hace un mes y medio pues estábamos con riesgo de un doble descenso. Quiero pasar un momentito por Salamanca también, porque por allí José Luis Allegue, con estos resultados, Unionistas pasaría como líder, con 30 puntos, pero no sé si también hay nervios por ahí, porque un gol del Racing cambiaría el panorama y sacaría a Unionistas de esos puestos. Esto es una auténtica locura, Fran. Aquí está todo el mundo pendiente de lo que pasa en el resto de campos. De momento ahora parece que el Racing ya sí que saca un poquito más la cabeza. Dice, aquí estoy yo. La ha tenido también ahora por medio de una jugada de Peñaloza, aunque no hay ninguno de los dos equipos de momento que merezca el gol tanto como José Lu en esa ocasión que se estrelló en el palo. Muchos nervios. En la grada tengo muy cerquita a Pepe Criado, Ignacio Rivera, Cristóbal Parralo, que te puedes imaginar que están con una oreja hablando con el de al lado y con la otra, con Coruña Deportiva y con Carrusel, escuchando lo que pasa en el resto de campos. Bueno, pues por ahora la situación está como está, con la victoria momentánea del Coruxo 1-0 ante el Celta B, con el empate en Unionistas, Racing de Ferrol y con el Depor ganando por la mínima en el estadio de Riazor. Adri, ¿cómo es esta categoría? ¿Cómo es esta pelea? O sea, tú mira lo de Unionistas, con un gol de diferencia puedes pasar de ser primero a quedarte fuera. No, es que es tremendo, y por el golaveraje te puedes quedar fuera. O sea, es todo tan al límite como esta jugada que viene ahora para el Deportivo, que quiere buscar más. Salva Ruiz, ahí le cierra el carril, que bien lo ha hecho Íñigo Piña. Es que da la sensación, lo que nos decía el otro día el técnico de Unionistas, que se va a decidir todo en la foto finish. Es que es tremenda la igualdad de este grupo, ¿eh? Es cierto que es otro de los titulares que nos daba, ¿no? Que decía, no es que se decida en la última jornada, que se va a decidir en el último minuto de la última jornada. Joder, pues prepárense. Por ahora es factible porque las diferencias desde luego son por la mínima. Javi, ¿el Zamora intenta morder más y más arriba? Lo intenta, pero no está dejando el Depor. Mira, vaya tontería hizo ahora, sin balón y sin nada, empujó a... Y le pitaron una falta cuando había mucha gente del Depor para el ataque. Sí, y tarjeta amarilla, además. Amarilla para, pues sí. Es que son tonterías que no podemos hacer en un partido como estos y con lo que nos estamos jugando, ¿eh? No, es que además es eso, y que te vas cargando de tarjetas en posiciones, oye, pues por ahora Bóveda, Ucheagbo, bueno, pues gente que tiene que trabajar mucho. Nos vamos hasta Salamanca, parece que hay gol, José Luis Allegue. ¡Gol de Unionistas de Salamanca! Marca Íñigo Muñoz, la jugada por la parte derecha, entregaron para adentro donde apareció Carlos de la Nava, filtró el balón entre central y lateral, disparo cruzado desde la derecha, no pudo hacer nada Diego Rivas, marca Unionistas, marca Íñigo Muñoz, Unionistas 1, Racing 0. Minuto 37. Bueno, pues con este gol poco cambia la situación. Unionistas sería más líder con 32 puntos, el Zamora sería segundo con 30 y el Depor tercero con 29. Por detrás, Celta B con 27, Racing de Ferrol 26 y Compostela 24. ¡Ay, qué ganas de un segundo gol en Riazor, Adri! Sí, esto cierra una... Bueno, si esto se mantiene así, cerraría una vía, digamos, que ahí tiene dos, el Deportivo, y es el pinchazo de Unionistas, que ahora estaría más complicado, y todo dependería de lo que ocurriera en Riazor y también en Ovao. Bueno, aquí ya están las calculadoras en las cabezas ardiendo, por completo, pero el Depor de momento está cumpliendo y quiere buscar el segundo. Y el Zamora, yo creo que lo que decía antes Fran, es cierto que se quiere estirar un poquito más y han sido como unos minutos de muchísimo agobio, Fran, oyentes de Carrusel Deportivo Coruña, donde el Depor pudo haber goleado y de momento sigue ese 1-0 y el partido se ha normalizado un poquito más. Sí, está Rubén también indicando a los jugadores que no se echen hacia atrás, que vayan un poquito más arriba, que tengan balón. Mira, ahora viene Keko Gontán, cae al suelo Keko, no hay fuera de juego, no lo pita, sí, lo pita. Sí. Arrastra, pero yo creo que había falta previa sobre Keko. Debería haberla pitado. ¿Y el árbitro no la pita? Hombre, yo creo que la falta es clara antes de ese fuera de juego.
Buen partido de Keco hoy, ¿eh? Buen partido, sí. Muy bueno. Además, como comentaba antes Fran, en todas las posiciones de delantero y muy bien, trabajando muchísimo. A ver si aguanta los 90 minutos. Futbolista total en el frente de ataque. Antón Lestón en Ovao, ¿cómo va la cosa? ¿Lo intenta el Celta B? ¿Reacciona? Intenta el Celta B, me engañó ahora la perspectiva. Pensaba que iba para adentro un remate de Ferrares, pero no, salió un poquito desviado. Sigue atacando el Celta B. Ojo que le cae Manu Justo. No, se va para córner al final. Está apretando el Celta B cada vez más. Está metiendo al Coruso en su área y huele el gol visitante. Teba Chacón, por ahora la jornada esta no tenemos necesidad de deshacernos de ella y de olvidarnos y de hacerla pedacitos. No, pero tenemos a la empresa líder, referente en destrucción confidencial de documentos. Se llama Desdocon. Instalan unos contenedores específicos en la empresa y una vez llenos son retirados por personal de Gol Desdocon. del Celta B. Gol del Celta B en Ovao. Me parece que finalmente fue Markel el que remachó ese balón que se quedó ahí en el área. Y es que la defensa del Coruso de los balones parados está siendo un verdadero drama. La peinó, me parece que fue Ferrares. Y después en el área pequeña la remachó Markel Lozano para empatar el partido y para en el minuto 40 poner este Coruso 1, Celta B 1. Bueno, pues con ese gol del filial del Celta, Unionistas, líder 32 puntos, Zamora segundo con 30, tercero Deportivo con 29. El Celta B sería cuarto con 28. Recordamos, el Celta B necesitaría ganar, ¿eh? No le vale perder, obviamente, pero tampoco le valdría el empate. Teba Chacón, te dejamos ahí a media salida. Bueno, nada, os estaba explicando que en Desdocon instalan unos contenedores específicos en vuestra empresa y una vez están llenos, son retirados por personal de Desdocon y los llevan a la planta donde se realiza esa destrucción siguiendo la normativa de seguridad y confidencialidad. Desdocon. Adrián, hablábamos hace un ratito que un gol del Racing de Ferrol convertía a Unionistas de líder a cuarto clasificado. Bueno, pues ahora mismo un gol del Celta B sacaría al Depor de esos puestos. Sí, y se ha notado. No sé si, Bardanca, tú también lo has presentido así un poco, lo has visto. Un silencio de estos cortantes. Silencio total. O sea, aquí todo el mundo está con el transistor, menos en el verde. Ahí viene Keco Gontán, que quiere más, cae Keco, le dice que no fue falta. Para mí también fue bastante clara, pero cuidado que viene el Zamora. Cuidado que quiere cargar por la parte izquierda, tiene que correr Mujay, tiene que cerrarla ahí el futbolista. Bien, lo hace fantástico, banda para el equipo zamorano. Se ha cortado ese silencio, Fran. Sí. La gente está pendiente de lo que pasa en otros campos. Por ahora salen las cuentas, pero bueno, ahí al queda límite, mucho partido. ahí al límite. Sí, queda mucho partido. Oye, ya te dije yo que es que estaba siendo demasiado alfombrado el camino, Javi, que es que, un poquito seguro que hay que sufrir. Esperemos que acabe todo bien. Va a ser mañana de mucho sufrimiento. Pero bueno, vamos gol a intentar tocar el segundo gol. Gol de Iker Losada. Está teniendo mucho espacio tanto Holzgrove como Markel en el centro del campo vigués. Y ahora mismo le acaba de poner un balón Holzgrove a Manu Justo, que se la dejó de cara a Iker Losada para que desde la frontal del área y con esa gran zurda que tiene, la enviase para adentro y que Alberto la tuviese que recoger de su propia red. Gana el Celta B, minuto 42. Coruso 1, Celta B 2. Bueno, el Coruso no se puede permitir estas jugadas, un remate desde la frontal del área absolutamente solo de Iker Losada, ha rematado como ha querido y la ha clavado pegadita al poste. Y me da la impresión, Fran, de que Alberto de Mas ha podido hacer algo más en ese remate de Iker Losada. Vamos, yo creo que se la come, pero a base de bien. Bueno, pues con este gol del filial del Celta, líder Unionistas 32 puntos, segundo Celta B con 30 y tercero Zamora con 30. El Deportivo sería cuarto con 29. Las cuentas del Depor ahora mismo pasan por ver si se le da la vuelta al partido ante Unionistas por parte del Racing o bien que el Coruso marque un gol. Adrián, jarro de agua fría en Riazor. Sí, también se ha enterado todo el mundo. La gente mirando sus móviles, unos y otros. Yo creo que también ha llegado esto al banquillo. Sí, Rubén se acercó al banquillo. Rubén se acercó, decía no quiero transistores, pero lo sabía perfectamente y se nota esa tensión ahora mismo y sobre todo además viendo como los dos campos, los resultados son adversos con ese 1-0 de Unionistas al Racing de Ferrol. Sí.
y después con la remontada ahora mismo en el campo de Ovao. Ahora sí que, Javi, habrá que ver, bueno, que este Celta B con el viento a favor, pues ya es otro equipo, ¿no? Y en los últimos minutos, también todo hay que decirlo, el Coruxo había tenido alguna ocasión, acababa de hacer un remate que se fue por encima del larguero, que pudo haber significado el 2-1, pero bueno, se han encontrado con el 1-2 y ahora, insisto, con el viento a favor, sí. Ojo, manejan muy bien balón, van a tener muchísima posesión, complicado, el Coruxo ya va a tener bastantes más nervios y son 2 goles que tienen que marcar. Mira, el Celta B lo ha hecho en la primera parte, cosa que no esperábamos. Hacía 5 minutos estamos aquí todos felices y ahora estamos chafados, ¿no? Un poco con el tema. Sí. Y lo peor para el Deportivo va a ser que van a entrar en el vestuario y van a preguntar. Ese es el mayor problema. Sí, pero bueno, y vuelvo a lo de antes. Tú tienes que ganar tu partido. Sí, el de Coruxo no puedes hacer nada por arreglarlo, ¿no? Y por situar a la gente, un gol del Coruxo metería al Depor ahora mismo. Un gol, ¿eh? Y hay ocasiones, está el partido abierto. Adri, recta final en Riazor. Recta final de este partido que nos ha dejado todos de momento al lado con el resto de los resultados, pero está ganando el Depor. Estamos en el 42, camino del 43. Ray se la da para Keko Gontán, viene por la izquierda Keko. La banda que no es la habitual del futbolista ex del Málaga. Cuero en la devolución para Raí. Ahí se incorpora Ucheagua ya con una tarjeta amarilla. También vimos una amarilla para el futbolista del Zamora. Una para Nico, otra para Ángel. Así que vamos empate en amarillas, pero está ganando el Depor en el marcador. Alex Bergantiño se incorpora ahí entre la zaga visitante, jugando en cancha ajena el propio Depor. Raí la muestra demasiado, a punto de perderla. De hecho la pierde. Balón ahora para el Zamora. Arma la contra, ras de suelo. Bien salva Ruiz. No hay falta, dice el árbitro que siga el juego. Estamos en los últimos compases ya del partido en esta primera parte. Keko se desmelena, se mete en el área Keko se la da para Raí, busca el Depor el segundo, balón en el área, no llega nadie para ese remate, vuelve a pelear la Salva Ruiz. Buen partido de Salva Ruiz de momento en esta primera parte, haciendo olvidar a un imperial Héctor, porque Héctor era titular y vamos, indiscutible, y ha vuelto Salva Ruiz y lo está haciendo francamente bien. Ya amenazaba esta semana con ponerle las cosas difíciles a Rubén de la Barrera. Nos vamos al Reina Sofía, porque allí ya tenemos el primer descanso. José Luis Allegue. Llegamos al final de la primera parte en el Reina Sofía. De momento gana 1-0 Unionistas. La tuvo el Racing de Ferrol en la última jugada de la primera parte, después de un barullo en el área que acabó sacando el portero Serna, pero de momento vale el gol de Unionistas, vale el gol de Íñigo Muñoz. Unionistas 1, Racing de Ferrol 0. Y descanso también en Ovao, Antón Lestón. Final en Ovao, acaba de pitarlo Alexandre Alemán. Un Coruxo que se fue desinflando poco a poco, aunque cuando se estira llega con verdadero peligro a la portería del Celta B. Por ahora, Coruxo 1, Celta B 2. Nos quedamos en Riazor, Adri. Y cuidado porque hay una falta a favor del Depor, no mostró amarilla al futbolista. Y cómo se cabreó Borja Granero, ese cabreo de Borja Granero que pedía la amonestación, estuve a punto de ser amonestación para él por las protestas, así que fueron muy airadas, Javi. Que no se caigan en el nerviosismo. Yo creo que los jugadores también ya saben el resultado. Final de la primera parte. Final de la primera parte en el estadio de Riazor. Con este resultado, la victoria del Depor, pero perjudicado por los resultados de los otros campos. A ver qué ocurre en los segundos 45 minutos. Recapitulamos: Unionistas 1, Racing de Ferrol 0, Coruxo 1, Celta B 2 y en el estadio de Riazor, Deportivo 1, Zamora 0. En estos momentos pasarían a la siguiente fase Unionistas con 32 puntos, Celta B con 30 y Zamora con 30. Está cuarto el Depor con 29. En la segunda mitad, el Depor lo que necesita es que el Racing de Ferrol le dé la vuelta al marcador en Salamanca y sobre todo un gol, a poder ser que llegue un gol del Coruxo para que el Celta B no sume esa victoria. Pues estas son las combinaciones. Nos espera una segunda mitad muy exigente, Teba. Pues sí, pero vamos a pasar por Miramar Oil y ya se va a solucionar todo. Es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles, recuerda, todos contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com.
Y ahora visitamos G-Auto porque ellos te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando, del que te habías enamorado, y se encargan de la gestión de su compra. Puedes seguirlos en Facebook e Instagram, allí vas a encontrar sus mejores ofertas y, por supuesto, en su web. Lo tienes todo en www.g-medioautos.com, www.g-medioautos.com. Bueno, pues montaña rusa en esta primera mitad, así que está todo por decidir, porque esto puede dar muchas vueltas. Las diferencias son muy pequeñitas, diferencias de un gol en todos los campos, y por lo tanto, bueno, pues nos queda una segunda parte de AUPA, insisto. Puede dar muchas vueltas, pueden pasar muchas cosas, puede haber acciones que condicionen el partido. Así que, Adrián, vamos a intentar reponer un poquito de energías en este descanso, porque la segunda parte, como decía el míster de Unionistas, esto se va a ir hasta el último suspiro del partido. Sí, nos ha dado bastante un bajón importante, viendo que estaba ahí, y con el resultado ahora de esos campos está muy complicado, pero queda todo un mundo y quedan muchas opciones de partidos, Javi, pero nos ha dado mal cuerpo, Muy mal cuerpo, además. Y los jugadores parece que también lo han notado, Sí, se nos daba al pitar el final de la primera parte ya cabizbajos, mirando para el suelo, ya Borja Granero con las protestas, más nerviosismo. Pero bueno, como comentabais, aquí el Deportivo tiene que hacer su labor, y su labor es ganar el partido y luego esperar los resultados. Vamos a confiar en que el Coruxo pueda hacer algo más, y que al final es lo que nos va a interesar a todos, ¿no? O que el Ferrol también pueda llegar a empatar, hacer algunas cosillas, pero bueno. Tiene que ganar el Racing de Ferrol, si no. Ferrol, claro. Bueno, claro, antes de ganar tiene que empatar. Por eso, que vaya paso a paso, porque si no va a ser muy, muy complicado. Ahora mismo en el Deportivo, el vestuario, supongo que será bastante tristeza, nerviosismo, pero que salgan a intentar resolver el partido cuanto antes, y luego ya estaremos pendientes de los transistores, pero la labor está hecha, vamos 1-0, los 3 puntos son nuestros, que también nos valen de aquí a la segunda fase, hay que verlo y ya está, no podemos hacer otra cosa. Tienes que ganar como sea, porque claro, si el Coruxo le marca al Celta B y al final te marca el Zamora a ti, pues la carambola se habría dado, pero la habrías fastidiado tú, por lo tanto, no, tienes que ganar tu partido. Luego ya lo demás pues ya no depende de ti. Y que suma para el resto, para la segunda fase, que es lo que tenemos que mirar también, ser positivos. Pues oye, que no nos metemos en la primera, pues vamos, igual vamos a seguir sumando, a intentar sacar el máximo de puntos posibles para que nos valgan de aquí al final de la liga. Teba Chacón y nuestra gente en las redes sociales, en esa retransmisión de YouTube del canal de Radio Coruña en YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo van esos ánimos? Bueno, pues lo que hay es muchísima emoción, Nos decían en Twitter que parece que el portero del Coruxo no pone mucho esfuerzo en detener los goles del Celta. En el primero se tira para el lado contrario, en el segundo coge los brazos. Bueno, tenemos también a Fernando Aderito, que nos quiere contar cómo se hizo del Depor, porque su primer partido en Riazor fue con 10 años y desde ese día decidió ser del Depor y siempre lo será. Ahora dice, tiene 32. Tenemos también a Sombra, que está escuchando el partido y viendo la retransmisión a través del canal de YouTube de Radio Coruña con su hija Ariadna, sintiendo al Depor en el corazón. Forza Depor. Nos escribe Antonio, que es bético, le da mucha lástima ver al Depor así. Los béticos nunca olvidaremos, dice, como la afición deportivista aplaudió en Riazor al Betis en un Depor 2, Betis 4. Fernando está con su pareja viendo al Depor, casi con lágrimas en los ojos de la emoción. Israel Rodríguez están con sus hermanos animando desde Madrid. Galicia Grita dice que aquí cabe todo el mundo. Matías Altamirano nos manda también un cariñoso saludo desde Chile, desde Puente Alto. Oye, gracias a todos los que estáis tan lejos. Tenemos también a otro oyente que nos saluda desde Barcelona y que nos dice que digamos que es Ferchu Surfing, el hijo de los incondicionales deportivistas Tito y Pili. Por último, alguien que en el WhatsApp de Radio Coruña quiere dar las gracias a Barranca por comentar de esta manera los partidos. Dice, es enorme, y nos manda una foto con su despliegue de medios que tiene en su casa, maravilloso para seguir al Depor. Así estamos nosotros también en Carrusel Deportivo Coruña, y ya sabes que todo esto lo has escuchado
y lo has entendido y eso es muy importante, pero si no oyes bien tienes que ir a Audias. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, allí pueden ayudarte. Están en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en calle Rubines 18, Audias. Adrián, es innegable, ¿no?, que las emociones pues están ahí a flor de piel y evidentemente que al principio, pues cuando salía todo tan bien, la gente estaba disparadísima de alegría y ahora se han quedado un poquito chafados, pero yo insisto que es que esto es muy largo, que un partido se decide por pequeños detalles, que puede haber penaltis, que puede haber expulsiones, que un gol lo cambia todo y el Coruso es lo que necesita, por ejemplo, en Ovao. Así que bueno, puede condicionar, queda todo lo que se ha cocido en la primera parte puede ocurrir en la segunda, y es innegable luego que hay otra cuestión, que el Depor sabía que esto puede pasar, no depende de sí mismo y bueno, lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, ganar de momento en su partido, no puede hacer más que eso, y cuando tú no depende de ti las cuestiones, pues te agarras a este tipo de cosas. Perdona, Adi, que estoy riéndome porque en la retransmisión del canal de YouTube de Radio Coruña pasa por ahí todo el mundo, está pasando José Luis, el sticker del Depor, acaba de pasar también algún que otro compañero, Javi todos saludan. Todos me dan abrazos, pero claro, yo los quiero a todos. Javi, saluda aquí a los oyentes de Radio Coruña, Javi Torres. ¿Qué tal? Saludos para todos. Javi, un grande, también después de este partido me toca dos Silva, así que tengo una jornada completa. Pues nada, a ver si gañamos dos. Oye, Javi, ¿qué? ¿No mandas folgos para o Coruxo? Bueno, sigo tendo confianza en que o Coruxo consiga un empate na segunda metade. O Celta que ten moi bo equipo, ten un plantel de xogadores realmente espectacular, pero sigo confiando casi máis no Coruxo que no partido de Reina Sofía. A ver qué pasa. Gracias, Javi. Apertos para todos. Bueno, pues Javi, que también fue trabajador de Radio Coruña, estuvo con nosotros aquí en Radio Coruña Cadena Ser y le mandamos ahí folgos para ese Coruxo. Bueno, pues lo dicho, yo creo que estamos todos con el foco puesto en lo que pase en Ovao. De todos modos, en el Reina Sofía ha habido partido, está ganando Unionistas por 1-0, pero José Luis Allegue ha tenido también buenas ocasiones el Racing. Pues fíjate tú cómo es el fútbol, Fran, porque parecía que Unionista estaba siendo muy superior hasta que llegó José Lu a la media hora de partido y estrelló la pelota en el palo. Luego, es verdad que Unionistas ha merecido el gol, Unionistas ha sido mejor que el Racing, lo logró con ese disparo desde la frontal prácticamente de Íñigo Muñoz, aunque ya en la recta final de la primera parte, en la última jugada, ha tenido otra el Racing bastante clara para poder hacer el empate. Así que yo creo que esto es muy largo. El Racing tiene artillería en el banquillo, vemos que están calentando absolutamente todos los futbolistas, tiene opción de futbolistas como Dani Nieto, como Nathan, como Avalo, que pueden darle otra al equipo. Así que veremos si logra encontrar un poquito más a Alex López y al Sillo, que han estado ausentes en la primera parte. Creo que aquí pueden pasar todavía muchas cosas. Y recordamos, ahí lo que buscamos es una victoria del Racing de Ferrol, porque un empate, pues bueno, dejaría un triple empate entre Celta B, Unionistas y Zamora, pues bueno, pasarían ellos tres. Y a ver en la segunda parte, y si además de ir nosotros como motos, te va Chacón, a ver si va también el Racing de Ferrol y el Coruxo. Ojalá, y lo irían si se pasaran por Babiec Moto Adventure. Es tu tienda especializada en complementos, en ropa y en accesorios para ti y también para tu moto, con marcas como Turatec, Clean, Ruka, Speedy, entre otras muchas grandes marcas. ¿Aún no los conoces? Babiec Moto Adventure. Pásate por su web, babiec.es, o visítalos frente a la antigua discoteca Green. Prepárate para la aventura en Babiec Moto Adventure, aventura la que nos queda por delante. Nos queda una aventura interesante y nosotros pues siempre de la mano de Babiec, que para esto pues, de la aventura son unos buenos compañeros de viaje. En Ovao, Antón Lestón ha tenido oportunidades el Coruxo, pero también hay que decirlo, cada balón al área, cada balón cruzado es una tragedia en esa área del Coruxo. Un verdadero drama, ya lo decíamos durante la retransmisión del partido, que estaba llegando el Celta cada vez con más peligro y sobre todo en esos balones parados que cuelgan al área del Coruxo. Así llegó el primero con otro balón largo que dejó de cara Josipovic. Llegó el segundo de Iker Losada, pero hay que decir que el Coruxo cada vez que se estira y cada vez que ataca la espalda de los laterales del Celta, llega con peligro a la portería de Sequeira. Así que es posible pensar que va a dar entrada Michel Alonso a Pedro Vázquez para atacar bien esas bandas y para hacer que el Coruxo empate, porque ahora mismo estaría con 20 puntos y estaría en puestos de descenso en esa segunda fase
a la quinta categoría del año que viene. Sí, pero el Coruxo que bueno, va a tener que jugar esa fase, pero como estamos comentando una y otra vez, cuantos más puntos lleves, pues mejor. Y el Coruxo, en caso de ganar hoy, pues mira, le metería 2 puntos a Pontevedra y Salamanca. Pero bueno, quedan 45 minutos por delante. Adrián Candal en el estadio de Riazor. ¿Se vislumbra algún cambio? ¿Calienta algún futbolista? No calienta nadie, no parece que vaya a haber cambios, parece que van a empezar los mismos en los dos equipos además, en Depor y en Zamora, a ver qué ocurre en estos segundos, 45 minutos todavía de emociones y de fútbol aquí en Coruña. Lo del horario unificado es una coña porque nos vamos al Reina Sofía en Salamanca. José Luis Allegue, allí ya estáis en faena, ya rueda el balón en la segunda mitad. Aquí están todos preparados, silbato a la boca para el árbitro y en este preciso instante, Fran, arranca la segunda parte, pelota para el Racing, ya se juega en el Reina Sofía. Bueno, pues la coordinación entre unos campos y otros, no me digas cómo es, pero desde luego muy exacta no va. Teba Chacón, al descanso, siempre nos gusta hacerle una visita a nuestros amigos de Abanca. Hombre, claro, y además es que nos ayudan un montón a ahorrar, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina en estaciones Galp adheridas a la promoción con tu tarjeta de crédito Abanca, claro, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, infórmate de todo en abanca.com. Y también en juego ya la segunda parte del Coruxo 1, Celta B 2, Antón Lestón. Arrancó el partido, ya la tiene en sus botas el Celta B, que ojo, pierde una pelota peligrosa, no, la vuelve a recuperar el Celta B, parecía que era un robo peligroso el Coruxo, pero pronto la recupera el Celta B y cuelga ya un balón hacia el área, sabe que ahí está el peligro, sabe que ahí sufre el Coruxo. Por ahora, minuto 46, Coruxo 1, Celta B 2. Javi Bardanca, hay que evitar que se despiste aquí nadie, que empecemos a estar más pendientes de lo de Obao y que la podamos liar en Riazor. 1-0, buen resultado, pero la tranquilidad no llegará hasta que pongas un segundo gol, ¿eh? Totalmente. Aquí ahora mismo tienen que salir a intentar marcar cuanto antes, tranquilizarse todos y luego sí, ya estar pendientes del resultado, no podemos hacer otra cosa. Pero lo que no podemos es bajar, dejar que Zamora empiece a apropiarse del partido, a que llegue a la portería y nosotros, pues oye, empezar a mover, seguir aprovechando a Keco, que es un poco el que está aportando más cosas ahí en ataque. Y sobre todo esa tranquilidad que todos esperamos de ese segundo gol, que llegue cuanto antes para manejar el partido como quieran. José Luis Allegue, en Salamanca, ¿alguna variación táctica de nombres en este arranque de la segunda mitad? Lo que sí, se intensifica el calentamiento por parte de, veo desde aquí, Dani Nieto, está también Nathan y el otro creo que es Viacaba, así que parece que Cristóbal Parralo no va a tardar mucho en hacer alguna modificación. Y Abao ha arrancado esa segunda mitad, bueno, pues por ahora con imprecisiones en el Coruxo. Con muchas imprecisiones, además el césped no está en su mejor estado, algo que puede afectar también a ese juego más fluido del Celta B en esta segunda parte. Por ahora, sin variaciones en los 11, Coruxo 1, Celta B 2. Y en Riazor ya tenemos a los futbolistas sobre el terreno de juego haciendo ya pues esos ejercicios de activación para dar comienzo al segundo acto, Adri. Sí, a las órdenes de Julio Hernando, se confirma que son los mismos que empezaban este partido, que van a continuar. Sale también el Zamora, que parte, ahí están todos, y con los mismos también, sin cambios, por lo tanto, ninguno de los dos equipos. El retraso, la diferencia es todavía mayor en esta segunda parte que en la primera con los otros dos campos, ¿eh? Vamos ya por 3 minutos de diferencia, Javi, decía yo, lo de la coordinación, yo creo que hay medios para coordinarlo un poquito más, ¿no? Hay teléfonos, yo creo que sí. Eso será para si juegan prórroga o algo, para que tengamos nosotros tiempo a todo, ¿no? Pero no lo veo lógico, no veo lógico que ya hayan empezado los otros campos y que esté aún el Zamora calentando un poquito, haciendo ejercicios de movilidad. El árbitro en el medio todo tranquilo. Nos vamos, Javi, a los 5 minutos, ¿eh? Sí. 5 y ya verás. Entre que luego se vaya parando partido, una cosa y otra, vamos a tener esos 5 o 10 minutillos en los que sabremos el resto de resultados. ¿Tú crees que es premeditado esto? Sí. Está todo bastante más que preparado, no por el árbitro, pero sino por los equipos, para saber un poco lo que deben hacer en los últimos minutos o lo que se está jugando cada uno.
Adrián, ¿qué? ¿No empieza en Riazor o se lo toman aún con calma? ¿Se sientan sobre el césped? Espera, que había un campeón del Zamora que ya venía de serie, digamos, ha salido ese escudero el que ha entrado. Ahora enseguida lo contamos. Ha arrancado ya el partido. Ha arrancado ya la segunda parte en el estadio de Riazor. El Depor con los mismos y en el Zamora ha entrado Escudero. Ahora vamos a comentar quién es el futbolista que se ha retirado de los jugadores con los que apostaba de inicio el equipo zamorano. Ahí viene Salva Ruiz. Ángel es el que se va, finalmente. Lo estamos viendo ahora. Ángel se marcha. Ángel Romero, que jugaba de extremo diestro, y entra yo creo que en la misma posición Escudero. Sí, Escudero es un delantero centro, quizás más especialista de banda Romero, pero bueno, tal y como estaban jugando, pues así están las cosas. Yo creo que más o menos cambio posición por posición. Ahí viene Keco, espérate, el cuero para Nico Bóveda, va a poner el balón en el área, la despeja la defensa del Zamora, pero ataca ahí el balón, lo hace Ucheacu, esta se la entrega para Keco Gontán, está por el medio el árbitro, tiene que escabullirse para no impactar, no interferir en el partido y en esa pelota prometedora para el ataque deportivista, que parece que ha salido con fuerza. Es el primer minuto de esta segunda parte, el que ya ha transcurrido y sigue moviendo la bola el Deportivo Raí. Se lleva una tarascada del lateral derecho, una tarascada importante, ahí de Dani H. Cae al suelo. Joder, están constantemente los futbolistas por el suelo aquí en el estadio de Riazor. Mira cómo pelea por la pelota Keco Gontán, que sigue en estado de gracia. Es el mejor del partido y no solo por su gol, Sin duda, por la movilidad que está teniendo, siempre dando facilidad para los pases a los compañeros. Muy bien, muy bien. Ahí viene el Deportivo a la carga, busca el segundo Fran, de momento ha salido bien plantado el Depor. Bueno, pues vamos a ver cómo es el inicio de la segunda mitad en el Reina Sofía, cómo arranca el Racing. José Luis Allegue. Bueno, pues muchísimo que contar, Fran. Lo primero, que hubo cambio en Unionistas, entró Aitami por Diego Hernández. Le han sacado amarilla al portero del Racing de Ferrol, Diego Rivas, por una falta en la frontal en la que tuvo que salir para encimar al futbolista de Unionistas, y en esa misma falta la ha tenido clarísima el equipo salmantino para poder anotar el segundo. De momento no reacciona el Racing en Salamanca. Y en Ovao, ¿cómo están las cosas entre Coruxo Celta B? Recordamos con ese 1-2 en el marcador, Antón Lestón. Pues por ahora no se puede hablar de dominio en ninguno de los dos equipos porque hay muchísimas imprecisiones. Ahora mismo la va a tener el Celta por una falta que va a colgar desde el medio del campo y que le ha causado la amarilla a Jacobo Trigo. Estaba intentando conseguir acceder al área Pamping, pero se acaba ahí el ataque del Celta B. Otra imprecisión más, y es que el campo cada vez se lo está poniendo más difícil a los jugadores, Fran. Pero ojo que va Gabri Veiga, regatea 1 a 2 en la frontal del área, intenta liarse y se lía él solito, y sale ahora el Coruxo, que hace falta Gabri Veiga y va a llevar la tarjeta amarilla. Bueno, pues por ahora no hay juego fluido en Ovao. En el minuto 5 de la segunda mitad, a la 1:05 del mediodía, estarían clasificados Unionistas, Celta B y Zamora. Eso sí, un gol del Coruxo lo cambia todo. En Riazor sigue ganando el Depor, Adrián Candal. Y sigue Keco Gontán a lo suyo, buscando balones que se dan casi por perdidos. Ahí quería forzar un saque de banda, pero defiende bien la defensa del Zamora, que saca desde el costado, pelea en Nico Bóveda, vuelve a buscar al futbolista al extremo, al de Brunete, sacará de banda de nuevo el Depor. Van a poner esa pelota ahí arriba, pide cabeza también Rubén de la Barrera, los suyos, carga por la izquierda. Ahí vemos a Miku. Momento, hace falta clara de Miku sobre Adrián Crespo. Cuero para el Zamora desde atrás. Con el cambio de Escudero, ahora mismo Rubén de la Barrera está solicitando tanto a Mujahid como a Rubén a Borja que estén bastante pendientes de él por los espacios que dejan a las espaldas. Sí, porque ahora juega en la banda, pero claramente con esa vocación de meterse hacia adentro y está metiendo. Que tengan cuidado. Claro. Se quedan en un 2-2 ahí, ¿no? Eso es. 2 para 2. Eso es. O mira, ahora está tirando un poco más de Neco para que quede más atrás también él, pero que tengan cuidado que es un jugador muy rápido. Adri, ¿me lo parece a mí o está un poquito frío? Ya no digo el ambiente, sino el propio partido. Está todo frísimo. Yo me parece que ha sido tan un jarro de agua fría ese segundo del Coruxo que se ha notado de forma tremenda. El público sobre todo, porque ha dejado de animar. Se han quedado helados todos. Sí, están muy parados, pendientes de los móviles, tal, pero... Bueno, pues yo insisto, rara, un gol lo cambia todo y un gol del Coruxo lo cambia todo, pero tampoco hay que bajar la guardia en Riazor, que si la cosa se enfría mucho, vuelvo a lo de siempre. Sí. Es que sería una pena que lo fastidiases tú, que no fueses capaz de ganar tu partido. Lo está haciendo el Depor, pero que no baje la guardia, es una diferencia mínima, Javi.
Sí, no, tiene que ir a por el gol, no dejarse. Lo están haciendo bien, un poco obligando al Zamora que pegue en largo, que ahora están intentando, ves, ahí están pegando y buscando un poco a Escudero. Claro, pero ahí encuentran a Escudero y un control de primeras puede meterse en una posición de superioridad. Eso es. Ahí arrebata la pelota el Zamora, viene Carlos Ramos, cambia el juego por la parte derecha, juega por esa zona ahí, la del lateral, es Dani H el que quiere hacer el control, se incorpora ahí con Vallejo, círculo central, ahí viene el 6, Vallejo se la da a su lateral, para combinar con los defensas, ahí Adrián Crespo, ahí la domina, la controla Crespo en combinación para Alex Menéndez, ahí viene Menéndez, el veterano futbolista, quiere llevar, si lo consigue a Keco Gontán, combina atrás con el 10, moviendo Carlos Ramos, creo que esta es la posición más larga de todo el partido para el Zamora, ¿eh? Sin duda. Pero ¿por qué? Cuidado, ahí se mantiene, cuidado que la peinaba de primera, lo hace Dani Hernández, quería buscar arriba al recién incorporado, quería buscar arriba a Escudero, banda para el Zamora. Fue córner. Córner, perdón, sí, saque de esquina. Le pegó con efecto argentino ahora aquí Bóveda, al balón ahí. Efecto hacia atrás. Efecto hacia atrás, sí señor. Efecto hacia atrás, sí. Sí. A ver, si no nos crean jugada de balón parado, que antes con una jugada ensayada al segundo palo nos crearon peligro. De momento está tranquilo Lucho, vamos a aguantar, Fran, este córner que puede entrañar peligro para la portería que defiende Lucho García, que en el estadio de Riazor, 51 de partido, va a botar ese córner el Zamora. Sigue ganando el Depor, pierna derecha, muy cerradito, viene a los dominios de Salva Ruiz, aunque se encuentra con el Menéndez. Ahí viene el futbolista, es Dani el que la mueve. Cuero ahora hacia atrás de Hernández, salta por esa pelota, no llega Borja Granero, sí lo hace finalmente desde atrás Miku. Bueno, pues así están las cosas en estas alturas del mediodía. Unionistas, Celta B y Zamora estarían ahora mismo clasificados. El Depor está ganando, pero no le sirve porque necesita un gol del Coruxo en Ovao. Teba Chacón. Por fin, en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para montarte tu setup gaming. Digitaru Tech Store. Digitaru Tech Store. Primeras marcas en el hardware más potente para que no seas un noob. Digitaru Tech Store, el centro de tu vida digital. Su web es digitaru.com. Villares, perdónate, va, se la da para Keco. Ay, ya le ha encimado el defensor del Zamora. Cuidado que cae al suelo Keco, pide posible penalti. Lo protestan todos, también los suplentes. Dice el árbitro que no hay nada. Así que Digitaru no ha patrocinado este gol del Depor. Son muy del Depor ellos. Están en Médico Rodríguez 18, Digitaru Tech Store. Pues queda dicho. Nos vamos hasta el Reina Sofía. ¿Cómo avanza el partido, José Luis Allegue? Pues tuvo otra más Unionistas para poder hacer el segundo, ahora en un disparo de falta desde la parte derecha, lo intentó el Racing de Ferrol, pedían córner los de Parralo, dio saque de puerta el árbitro, de momento sigue el 1-0 para Unionistas en el 12 de la segunda. En Ovao, Antón Lestón, el partido un poquito deslavazado. Mira que estuvo entretenido el primer tiempo con juego continuo y con pocos parones, todo lo contrario a esta segunda mitad. Faltas, imprecisiones, solo una jugada del Celta B por banda derecha, centró Sergio Carreira y a punto estuvo de mandarla a la red Josipovic, pero por ahora sigue todo igual, muchas imprecisiones, Coruxo 1, Celta B 2. Y nosotros nos vamos hasta Desdocom. Destruye, clasifica y recicla toda clase de soportes, papel, DVD, CD, cintas de vídeo, y emitiendo además un certificado homologado y destruyendo el material según criterios exigidos para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Desdocom, desdocom.com. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y si tu coche ya tiene algún achaquillo o si quieres prepararlo de cara a los viajes de Semana Santa, viaja seguro llevándolo antes a Taller Galicia J Cars. 722-662996, 722-662996, Taller Galicia J Cars. La ha tenido el Depor, Adri. Vaya ocasión que ha tenido Raí, a bocajarro, la ha tenido ahí el Depor y luego casi otro medio gol el que ha salvado a Mujay de la contra. Espectacular es la emoción estos últimos instantes, la ha tenido el Depor. Después de la salida del córner, estaba empujando a la contra. Ha estado fantástico también Mujay, porque ha salvado un balón casi en conducción para el recién incorporado, para Escudero, que se podía plantar solo delante del portero. Javi, menuda intervención de Villanueva, que ha sacado ese balón que remataba a Raí.
Sí, la verdad, muy buena parada, muy buena parada. Y mira, a raíz lo vimos ahora en casi todo el partido. La verdad está muy apagado este chico. Perdonad que nos vamos hasta el Reina Sofía. Hay gol en Salamanca. Gol de Racing, gol de David Rodríguez. La jugada por la parte derecha de Pep Caballé. ¡Qué bien! Ganó la espada el extremo racinguista. Y apareció David Rodríguez para hacer el primero del Racing, para hacer el quinto de la temporada. En Salamanca, ciudad que tanto le dio. Racing que empata frente a Unionistas. Unionistas 1, Racing 1 en el 15 de la segunda. Bueno, pues marca el Racing, pone el empate en el marcador. Ahora estaría el Celta B como líder con 30 puntos, segundo Unionistas con 30, tercero el Zamora con 30, cuarto sería el Depor con 29 y quinto el Racing de Ferrol con 27. Adrián, ya no estamos solo pendientes de un campo. Bueno, espectacular la imagen ahora mismo, como lo celebraba el público y los suplentes miraban diciendo, ¿quién marcó? O sea, como diciendo, ¿quién ha conseguido marcar? Bueno, pues lo ha conseguido el Racing de Ferrol y todos preguntaban. Yo creo que estaban esperando que fuera el Corucho el que lo hiciese, pero bueno, otro gol más del Racing, recordamos, metería el Deportivo, que busca el segundo. Ahí viene Keco con 5 metros por delante, banda derecha. Viene Keco, quiere llevarse al lateral del Zamora. Hace una jugada endiablada. Viene Keco. Será puerta. Bueno, pues ha conseguido marcar el Racing de Ferrol y por lo tanto estamos pendientes de que llegue otro gol de los racinguistas en el Reina Sofía y también estamos pendientes de que llegue un gol del Corucho en Ovao, un Corucho donde Michel Alonso ha cambiado el ritmo del partido. Antón. Ha cambiado el ritmo del partido, lo que ha ocasionado una muy clara de Aarón Piñán, que es uno de los que acaba de meter al terreno de juego. Entraron Aarón Piñán y Aitor Aspas, salieron Rivera y Jacobo Trigo. Reestructuración evidente. Aitor Aspas se va para el lateral, Antón de Vicente se va para manejar los hilos en el medio del campo. El Corucho, en resumen, se va para arriba. Adrián, anda que si nos mete un gol de un Aspas, ¿eh? Yo estaba pensando, ¿y querrá ese Aspas, el primo, fastidiar al Celta B? Yo supongo que sí, porque se debe al Corucho. Bueno, ya ha vuelto otra vez la alegría un poco, aunque este resultado todavía no vale, pero Barranca, notas ese ambiente, ya es un ruido diferente. Sí, ya se le protesta al árbitro, la gente se levanta, están ahí pendientes de los móviles. Estas últimas jornadas de transistores, que son jornadas de radio, aunque dijera Rubén de la Barrera que no, son espectaculares. Esto es lo más bonito del fútbol. A Rubén le permitimos que no tenga la radio puesta, pero el resto de la ciudad sí, ¿eh? Están todos ahí conectados, que hay un movimiento en las redes sociales impresionante. Bueno, pues ahora mismo emoción al máximo. Está ganando el Depor y necesita o un gol del Racing en Salamanca o un gol del Corucho en Vigo. Y si todo eso sale de Bachacón, nosotros ya sabemos dónde ir. A celebrarlo a Casa Saqués, en Avenida de Oza 41. Vamos a ir reservando ya, porque va a salir todo bien. 981-280-245. Reserva tú también, 981-280-245, para ir a Casa Saqués, en Avenida de Oza 41, a pedir callos, empanadas, carne asada, todo buenísimo en Casa Saqués. Y por cierto, en el medio de todo esto ha marcado el Compostela, Compostela 1, Salamanca 1, pero bueno, esto no es un marcador que ahora mismo pues no tiene influencia para la lucha en la que estamos metidos. Estamos en, aproximadamente, iba a decir en el minuto 15, en unos es el 15, en otros es el 16, en otros el 17, lo de la jornada unificada es así, y en estos momentos gana el Depor 1-0, pierde el Corucho 1-2, y está empatando Unionistas y Racing de Ferrol. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Nos vamos a ir hasta Miramar Oil. Pero un momentito, porque antes de irnos a Miramar Oil, nos vamos a Salamanca en el Reina Sofía. Se calienta el partido. José Luis Allegue. Se va calentando el partido, Fran. Aquí se notan cada vez más los nervios. Ahora ha habido un pelotazo a destiempo de Pep Caballé. Eso ha significado la tarjeta amarilla, pequeño enfrentamiento de él
con los jugadores de Unionistas. También cambios en el Racing. Se marchó Alex López, entró Fer Beltrán, se marchó en Unionistas Cris Montes, entra Manu Viana y ahora en el Racing se marcha Juan Peñaloza y va a entrar Dani Nieto. Pues nada, toda la pólvora en el terreno de juego. Aquí hay que darlo todo y en todos los campos de Bachacón. Para ir con todo necesitamos el depósito lleno. Pues sí, con los mejores combustibles, con los que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Esos los tienen en Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Y vamos a sortear entre todos nuestros oyentes una mochila del Depor y un lavado con los amigos de Miramar. Bueno, ¿cómo estás? Sí, nada. Vamos con todo. Adrián Candal, vamos con todo. Pues ahí vamos, que va a quedar el coche fantástico, en garaje Miramar, que está además aquí cerquita. Y a ver si podemos celebrar un segundo del Depor. Que Gontán, que parece que se está acabando un poquito la gasolina, pero quiere venir otra vez a ayudar al equipo blanquiazul. Siguen calentando en la banda varios jugadores. Borja Galán, vemos a Alonso Lara y también a Raico. Es juego para el Depor, fíjate Bardanca, el ímpetu ahora de Alex Bergantiños haciendo correcciones. No quiere que nadie se quede dormido. La verdad es un fenómeno. Míralo, Sí, está ordenado todo. La mujer que marque más, que no haga vigilancias tan lejanas, que estén encima de los jugadores, el marcaje es al hombre. Y es el que se está imponiendo y manejando al resto de compañeros. Luego lo que estoy viendo es que tanto Keco como Ray están pidiendo ya un poco cambios, sobre todo en estas zonas, y ahora ya que Zamora está yéndose un poquito más arriba, necesitan, digamos, gente más fresca para aprovechar esos espacios. Uy, ahora qué curioso el balón que impactó en el banderín de córner sin salir. No salió. ¿Y el árbitro qué dice? Le da el balón al Zamora. Os quería preguntar, tal y como está Keco hoy, cambio de Keco o reubicación de Keco en un sitio donde esté un poquito menos exigido, porque suena potente, lo de decir minuto 60 y Keco para el vestuario. Yo creo que va a ser Ray el que salga Ray primero. Será primero, sí. Lo que pasa es que a Keco se le ve bastante cansado. Ya ha tenido 3-4 carreras en esa zona de 20-30 metros y en las que le está costando un poquito más. Ya los centros no son tan buenos como los de la primera parte, pero claro, es un jugador distinto, que te puede hacer una jugada también aislada, pero creo que en la zona de medio campo, o sobre todo en esta de 3/4, necesitamos un poquito más de frescura ahora mismo. Bueno, pues veremos a ver si empieza a mover el banquillo Rubén de la Barrera. En Ovao, falta peligrosa a favor del Coruxo, Antón Lestón. Peligrosa no, peligrosísima para el Coruxo. Una falta que ha hecho el recién entrado Carlos Domínguez, que tuvo que sustituir a Ferrares, que se marchaba lesionado, y se preparan ya para golpearla desde la frontal, posición centrada. Se prepara Antón de Vicente. Se prepara, me parece que el otro también es Silva y Alex Ares. Uno de los tres va a ser, yo apostaría por Silva, por el delantero centro, que ya está preparado para pegarle con su pierna derecha. Pita el árbitro, espera un poquito, y va Silva a la barrera. A la barrera, pedía mano, pero no, dice el árbitro que no, sigue la jugada. Va luego ahora para Chabura por el lado izquierdo, la quiere Silva, no le llega al final a mano en el lateral izquierdo, otra vez para Silva en el frontal del área, la vuelve a perder. Y es que, como te decía, Fran, la segunda parte es un cúmulo de imprecisiones de ambos equipos. Me voy también hasta el Reina Sofía. José Luis Alleg está buscando el gol el Racing. Lo busca, lo intenta, pero de momento no llega. Ha tenido una nueva incorporación, ahora llegó Sane por la parte derecha, que no pudo rematar bien. José Luis finalmente te comentaba que se calentaba el partido con esa acción de Pep Caballé, así que dio marcha atrás Parralo en el cambio, se marchó Pep Caballé en lugar de Dani Nieto. Bueno, así están las cosas, seguimos buscando esos goles, queremos un gol del Racing, queremos un gol del Coruxo Novao y tampoco le hacemos ascos a un gol del Depor en Riazor, Adri. Lo intenta de nuevo por la banda del omnipresente Keco, agotando hasta el final su energía, sacada de córner el Depor. Vamos a quedar con ese saque de esquina, sí. Una buena asistencia para Eneco Bóveda, que se metió ahí en el área como si fuera un atacante al uso. Y finalmente tuvo que despejar la defensa del Zamora. Ellos también están un plan de partido muy a la contra, muy al mínimo. Se nota que no se juega en la vida. Este tipo de cuestiones se le nota también al Zamora y no está gastando demasiada energía.
Lo que pasa es que tiene que tener cuidado, que está dejando gente arriba. Mucha gente igualando solo uno para uno. Sí, está Guille Perero, está también Por con piernas frescas el propio Escudero, que entraba en la segunda parte, y eso es el gran peligro que tiene ahora el Depor, ¿no? Sí, que le cojan la espalda. Aunque bueno, Mujaiz es un jugador muy rápido, que es bastante complicado cogerle, pero por el lado de Borja sí que es más fácil. En Ovao también tira de cambios el Celta B de Onésimo, Antón. Ha visto Onésimo que se reestructuraba el Corusio, que mejoraba el conjunto local y ha querido hacer también un triple cambio. Además de ese de Carlos Domínguez por Ferraris que comentábamos debido a la lesión del central, se fueron también Gabri Veiga y Josipovic. Entraron en sus respectivos lugares Solís y Lautaro. Bueno, pues cambios importantes. Bueno, ocasión ahora para el Celta B, que ha sacado el meta del Corusio, Antón. Estaba anulada por fuera de juego, pero sí, habían filtrado muy bien un pase hacia Lautaro, uno de los que acaban de entrar. Y paradón de Alberto, pero ya te digo, anulada por fuera de juego. Hay vidilla cada vez que llega el balón a alguna de las dos áreas. Hay vidilla cada vez que vamos a Babiec. Babiec Moto Adventures nos da mucha vidilla. Están especializados en complementos, en ropa y en accesorios para tu moto y también para ti, con marcas como Ruka, Klim, Speedy o Touratech, entre otras muchas. Tienes que conocerlos y visitarlos frente a la antigua discoteca Green y también en su web babiec.es. Prepárate para la aventura. Bueno, y esa gente, esos oyentes, todos los que tenemos ahí en el canal de Radio Coruña de YouTube, los del WhatsApp, los del Twitter, los de... ¿Cómo está esa gentiña? Están loqueando, como se dice también por aquí. Tenemos a Miguel Ángel, que nos dice que el fútbol tiene euforia y al rato un bajón de la leche, sea lo que sea, la rivalidad que sea sana. Lidia y José González animan al Corusio en el Twitter de Carrusel, mientras en el canal de YouTube de Radio Coruña están bastante enfadados por cómo se están sucediendo las cosas en Ovao. Álvaro Regueira dice, vamos Depor, algún día a suerte estará Donoso Lado. Hay que ganar. Recordad que vuestra participación tiene premio en este carrusel tan especial. Os podéis llevar una mochila del Depor o también un lavado y que os quede el coche impecable con Miramar Oil. Y que las maneras de relacionaros con nosotros son el canal de Radio Coruña en YouTube y también @carruselcoruna y el 626-238-118. Y nosotros, igual que para motos, Babiec, para coches, G-Autos. Sí, G-Autos, exclusivos, además de altas prestaciones y de importación. Se encargan de la gestión de la compra. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieras. Puedes seguirlos en redes sociales o visitar su web, g-medioautos.com. Te das cuenta que tenemos todo listo aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Te va, en G-Autos compras el coche, en Miramar repostas. Después también tenemos taller, o sea... Todo bueno, y ojo, porque claro, en Miramar es el lavado es en el garaje Miramar, porque ahí también hay Miramar Oil y garaje Miramar, es que todito. El garaje Miramar está cerquita del estadio de Riazor, para que quede todo. Aires, o sea, aquí al lado. Ahí está. Candal, ¿cómo está el ambiente en Riazor? Insisto, no sé si os pasa, bueno, vosotros no, que estáis ahí centraditos. Yo ya estoy casi más pendiente de Ovao y del Reina Sofía que otra cosa, Estamos, a mí me tiemblan un poco las piernas, Espero que los jugadores no, Bardanca. Sí, esperemos que ellos sigan aguantando, pero está siendo estos minutos así de raros, ¿no? Raritos, de que no pasa nada. Que puede pasar, pero que no. Eso es. Cuidado que viene ahora el Zamora, es Dani Hernández, ahí viene el capitán, se la da para Villanueva, aparece Mujaiz para cortar, se pasa un poco de frenada, será córner, así casi sin querer se cabrea Borja Granero, sacará de esquina el Zamora, que fíjate, no se lo esperaban, están todos tan atrás, que vienen ahora en bloque. Todo, sí, parece un ejército, ahora mira, todos juntos a información. Oye, y cambios en el Depor, nos comentabas que había algún futbolista haciendo ejercicios de calentamiento. Va a entrar Borja Galán, sí. Vamos a ver, yo creo que por ahí, probablemente. Sí, se le ha ganado pulso de ahí. Va a ser el primer cambio que haga ya el Deportivo en el minuto 68 de partido, lo va a hacer Rubén de la Barrera. Va a ejecutar primero el saque de esquina el Zamora. Cuidado la jugada ensayada. La peina. Llegó ahí incorporándose Íñigo Piña, el central. Cuero finalmente en saque de portería. Va al portero del Depor, que de momento está teniendo un partido muy plácido. Ahí está el cambio. Antes de nada, cambio en el Depor. Se va Miku. Me sorprende. Sí. ¿Falso 9? ¿O cómo? Sí. Porque ahora mismo no tiene referencia en el terreno. Yo creo que se coloca Raí. Vamos a ver, a ver en cuanto entre Borja Galán.
Igual mete a Keco, que fije un poquito más allá ¿Sí? los centrales para tampoco moverse tanto. No, mira, ya Keco está pidiendo agua, anda bastante justito. O mete a Borja también de delantero. Vamos a ver, de momento Borja es el que está jugando por el medio, sí, sí. Aquella zona. Recordamos Igual que tiene a las Raico. molestias también de Miku. No tenía molestias esta semana, Sí. Miku. Sí, pero digo, tiene a Raico y tiene a Bobby. Otra cosa es si ve que son los apropiados para Eso este es también. tipo de partido. Mira cómo conduce Villares, qué auténtico atleta. Ahí viene el de Vilalba, el de la capital de la Terra Cha. Se la da Villares a Keco Gontán. Keco en la devolución para Bóveda. Bóveda la pisa para Uche Agbo. Este para el propio Villares. La jugada combinativa. Bien de Espuelas ahí. Que bien Ray en el detalle para Salva Ruiz. Va a rematar desde fuera del área. Salva Ruiz fuera. La ha tenido el Depor para el segundo, gustándose. La jugada preciosa. Prácticamente pasando por todos los hombres de la zona de ataque. La culminación de Salva Ruiz. Por poco fuera, casi llega el segundo para el Depor. Ataca el Corucho Mobao, Antón. Ataca el Corucho, la cuelga desde el centro derecho. Aarón Piñal le pega ahora, no rechaza la defensa del Celta. Había creado una muy buena ocasión por un robo de Antón de Vicente en el medio del campo. Salió rápido hacia Silva, pero Silva al llegar al área se le nubló un poco el pensamiento y fue demasiado lento. Pero bueno, está atacando el Corucho, robando sobre todo y lanzando la contra. Corucho por ahora 1, Celta B 2, minuto 74. Ocasiones en las dos áreas. En el Reina Sofía, ¿cómo van las cosas, José Luis Allegue? Media hora de partido, de momento no hay más ocasiones para ninguno de los dos. La temperatura, Fran, sube cada minuto, cada vez más nervios, cada vez más en juego, así que veremos quién es capaz de calmarse y llevar la portería hasta el área rival. Y en Riazor, Adri, avanza el partido y seguimos con ese 1-0 y la vista puesta en los otros dos campos. De momento aquí no pasa nada, sigue ese marcador inicial, ese 1-0, la vista puesta en los otros campos, también lo tienen los aficionados, la tienen en el palco, espero que no los jugadores, que tienen que ir a lo suyo, a ganar su partido los del Depor, lo intenta también el Zamora, que empezaba esta jornada como líder, aunque da igual, primero, segundo, lo que importa son los puntos para arrastrar a la siguiente ronda de esta segunda división B a la que quiere llegar el Depor. Esperamos que en el grupo de los tres primeros todo puede cambiar. 2 goles, un gol en alguno de esos cambios lo cambia y 2 incluso pueden cambiar por completo el escenario, eliminando a los Unionistas y marcarse el Racing de Ferrol y marcarse también el Corucho. Es una auténtica locura todo lo que puede ocurrir. Esperemos que pueda variar para el interés de los equipos de A Coruña, el Racing de Ferrol y también el propio Depor. Ahí viene por la parte izquierda Salva Ruiz, el cuero para Raíz, hace sitio Raíz, fuera. Qué chupón, además ha roto uno de los asientos, habría que descontárselo de la nómina, que ahora estamos en tiempos caninos, Bardanca. Que le pasen la factura a Ray. Pero bueno, estamos cayendo un poco en el desasosiego, ¿no? Ahí muy parados, de que ya no se ven cosas y habría que pegar ahí un cambio de ritmo para intentar hacer otro gol y sí, luego ya estar bastante más tranquilos. Pero lo veo demasiado peligroso porque como ya muchas incorporaciones de los jugadores del Deportivo, el Zamora siempre está dejando 2 arriba muy abiertos para que en esos despejes puedan coger las espaldas de los jugadores del Deportivo. Hay que tener mucho cuidado con estos jugadores. Espera que viene Dani Hernández, bien, se la ha arrebatado en última instancia, creo que fue Raí, cuero para el propio Depor, ahí la pierde el Bergantiños, ahí le come las papas Carlos Ramos y en la incorporación atrás, combinando y tocando el cuero, el equipo del Zamora. Ahora es Vallejo adaptándose a la posesión de la pelota, juego ahora por la parte izquierda, viene Alex Menéndez, ahí viene el veterano lateral, pone el balón en el área, despeja de cabeza Nico Bóveda, otra vez ahí arriba está Dani Hernández, recorta Nico, a ver lo que hace Nico, pico del área, parte izquierda, según atacaba el Zamora, derecha, según defiende el Depor, la saca la zaga blanquiazul, mientras un poco de tontuna. 1:30, nos vamos de ronda porque vamos a afrontar ya los 15 minutos finales de esta mañana de radio, de esta mañana de fútbol, de esta mañana de infarto, Teba Chacón. Nos pasamos antes por Digitaru Tech Store, hardware, software, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, todo lo que necesitas lo tienen en Médico Rodríguez 18 y también en su web digitaru.com, Digitaru Tech Store. Con ellos nos vamos de ronda. Nos vamos de ronda en Riazor, Adrián Candal. Estamos en el minuto 73 del partido, sigue ganando el Depor con gol de Keco Gontán por 1, Zamora 0. En el Reina Sofía, José Luis Allegue. 33 minutos de la segunda parte, se prepara doble cambio en Unionistas, también en el Racing, de momento Unionistas 1, Racing 1.
Y en Ovao, Antón Lestón. 32 minutos y medio de la segunda parte. Coruxo 1, Celta B 2. Está apretando cada vez más el Coruxo. Con estos resultados clasificados para la siguiente fase, Celta B, Unionistas y Zamora por este orden, pero todos con 30 puntos. Teba Chacón. Bueno, y si quieres te puedo decir que el Depor Abanca perdió ayer 0-2 ante el Real Madrid, que en hockey sobre patines 4-3 ganó el Liceo Alnoya y que en baloncesto el Leima perdió frente al HL Alicante 85-60. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Y nosotros aún tenemos un consejito que darle a nuestra gente. Claro, que visiten Audias, que no se resignen a oír mal, incluso con audífonos, porque allí pueden ayudarles. Avenida Finisterre 302, también tienen un gabinete en calle Rubine 18. Audias. Adrián, ¿sigue frío el ambiente en Riazor o a medida que estamos en la recta final ya nos vamos calentando? Sí, y el Depor se está enfriando todavía más y yo creo que el Zamora está subiéndose a las barbas. Hay córner a favor del conjunto visitante. Ahí viene el Zamora a botar ese saque de esquina. Es Carlos Ramos el que la va a poner y nos entra a todos un poco el miedo también. Y aparte de ese Carlos Ramos cambió de posición y se fue al centro del campo. Correcto, sí. Está creando bastantes problemas al Depor ahora. Antón Lestón, ¿quién está cerca de conseguir el gol en Ovao? Pues acaba de estar a punto el Coruxo. Un centro, me parece que había sido Mateo desde la banda derecha. Por un pelo, no, por menos todavía no ha llegado. Esperando que puede venir el segundo del Depor. Está Uche Agua, está en el área Uche. A ver lo que hace Uche, el portero. Yo creo que también le dio el palo, lo ha tenido ahí el Depor. Bueno, pues ha tenido la ocasión el Depor de hacer el segundo gol y en Ovao cada vez más volcado el Coruxo, cada vez más cerca del área del Celta B y cada vez con más huecos atrás. Ese es el problema que te iba a contar, Frank, que casi le coge después a la contra el Celta B. Un gran pase de Iker Losada que no ha aprovechado Lautaro porque iba un poquito largo, pero aprieta el Coruxo y eso nos gusta porque cada vez está más cerca el gol local. En el Reina Sofía, José Luis Allegue, está cerca el gol del Racing, lo busca el equipo de Cristóbal Parralo. De momento está más cerca el segundo de Unionistas, que ha tenido una clarísima que se marchó rozando el poste. Ahora doble cambio en el Racing, saltan al verde Nazan y Quintana, se retira John García y José Lu. Y por ahora no hay más cambios en Riazor, ¿no, Adri? Va a haber un doble cambio justo ahora, Fran. Sí. Va a entrar Alonso Lara y va a entrar también Raico. Y se va Keco Gontán. Bueno, estaba visto que ya la gasolina se le había acabado al goleador. Ahí se va Keco, ovacionado por el público para que entre Alonso Lara. Será Raí también. Y el siguiente cambio ahora lo marcarán, pero yo entiendo también que será el propio Sí, Raí. Mira, como Rubén de la Barrera ha venido y todo el banquillo del Depor y el doctor hasta Carlos Lariño pidiendo la energía a los jugadores del Depor. Yo creo que ya empezamos a estar más pendientes de lo que pasa en otros campos que en Riazor, y sería un error. Lo de los otros campos, el Depor no lo puede arreglar y lo que tiene que hacer es evitar sustos en esta victoria por la mínima, Adri. Este Depor 1, Zamora 0. Raico por Raí es el cambio y evidentemente es lo que les pedía también Rubén, pero hasta el propio doctor, el segundo de Rubén de la Barrera Sexto, también estaban ahí todos insistiendo en esa línea de que no se vengan abajo, de que lo que pueda depender del Depor, que no sé, o sea, sería fastidiante, sería tremendo, imagínate que el propio Depor pues no ganase su partido y al final se diesen los otros resultados, claro, eso es lo que no se puede permitir. Claro. Sí, ahora los cambios han sido acertados, yo creo, y lo que le hacía falta al Deportivo, una energía en esa zona de 3/4 de ataque, un poco más de frescura y sobre todo el tener algo más el balón, que ya con Keco y Ray ya lo estaban perdiendo muy fácil, y sigo insistiendo, hay que tener mucho cuidado con las contras. Sí, las contras son peligrosísimas. El partido está para que el Depor pueda marcar el segundo, porque también ellos dejan huecos, o para que te lo puedan empatar, ¿eh? Sí, porque aparte están con despejes orientados a bandas, ¿sabes? Le pueden complicar mucho la vida a los defensas del Deportivo. En Ovao, Antón, el Coruxo está empezando a encerrar al Celta B. Está encerrando en su área al Celta B, la tiene ahora, moja por la derecha, por la izquierda, cuidado que se va a línea de fondo, la pone, rechaza el Celta B, me parece que sale por córner, sí. Córner a favor del Coruxo. Vamos, Antón de Vicente y compañía, venga. A ver si llega ese gol del Coruxo. Nos vamos a quedar con esa jugada a balón parado, Antón. Parece que la va a poner precisamente el que tanto alardeaba Adri, la va a poner Antón de Vicente. Ahí están ya las torres en el área del Celta B. Cuidado que la pone, muy cerradito. La chapa Sequeira, se queda con el balón el portero del filial celeste.
y parece que se ha hecho daño. Bueno, va a seguir el juego. Nada, perder unos minutillos de tiempo, pero sí, estuvo a puntito de llegar el segundo del Coruxo, que cada vez está encerrando al Celta B más en su área. La noticia está ahí, en que se va inclinando el campo de Ovao, donde está ganando el Celta B por 1-2, un resultado que no le sirve al Depor, pero recordamos, un gol del Coruxo metería al Deportivo en la siguiente fase. Vamos a quedarnos ya con el tramo final del partido, Teba Chacón, porque vamos como motos. Prepárate para la aventura con Babiec Moto Adventure, tu tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y para tu moto. Babiec Moto Adventure, con marcas como Klim, Ruka, Speedy o Turatec. Tienes toda la info y todo el material, tienes que pasarte por allí en babiec.es. Y en Riazor el Depor merodea el área del Zamora. Sí, hay amarilla para Dani H, para el lateral derecho, por un agarrón. Yo creo que perdió un poco ahí el balón con Alonso Lara, y fue una falta, bueno, muy desafortunada por su parte, ¿no? Poco bastante evitable. Peligrosa para el ataque del Deportivo. A ver qué tal los cambios, cómo le sientan. Yo creo que va a ser el propio Lara. Está también Salva Ruiz para botar ese balón, para colgarlo y meterlo en el área pequeña. Ahí hay muchos efectivos del propio Deportivo. La jugada viene precedida también de, bueno, una acción bastante buena de Alex Bergantiños entregándosela a Borja Galán. Ahí el Capi haciendo un poco casi de media punta. A ver qué ocurre. Minuto 80 de partido. El Depor que busca el segundo. Ahí va a colgar la falta. Hay el árbitro lo de siempre. Pórtense bien, penaltis, sean buenos, que si no luego no vienen los Reyes, etcétera, etcétera. Bueno. Luego hay gominolas o cosas de esto. Correcto. De verdad. Este teatrillo, ¿verdad? ¡Ojo! Lo que acaba de tener el Coruxo. La que acaba de tener el Coruxo, parecido al gol que me había marcado en la primera parte. A punto de empujarla a la red. Creo que es Crespo, que ahora se ha hecho daño. La que acaba de tener después de una falta lateral. La peinaron en el segundo palo y Crespo a punto de remacharla para adentro. La despejó al filial, la defensa del filial del Celta. Ojo el Depor que puede venir el segundo. ¡Y la ha tenido Borja Galán! ¡Qué pena! Primero fue Raico, luego Borja Galán. Ahí a bocajarro. Le ha dado en el cuerpo, creo que de Íñigo Piña, que se ha hecho daño. Ha tenido en 2 ocasiones el Depor la sentencia. Pues ahí está, Javi, en todos los campos está empezando a calentarse ya esto, las diferencias son por la mínima y bueno, pues nada, a dominar los nervios, que es lo que nos toca. A ver cómo aguantamos, ¿no? De aquí al final. Pero bueno, jugamos con esos 5 minutos casi de ventaja, ¿no? Ahora mismo. Sí, vamos, bueno. Sobraos. O sea, el Depor va a acabar el partido sabiendo lo que pasa, salvo que en algún campo suceda algo extraño, pero va a acabar el partido sabiendo perfectamente lo que ha sucedido en los otros 2 campos porque van a acabar antes. En el Reina Sofía, José Luis Allegue, ¿cómo van las cosas? Quiero y no puedo para el Racing, lo está intentando llegar, pero no lo hace con insistencia. Espérate que ahora viene Unionistas, es un 2-3, cuidado el disparo, atrapó Diego Rivas. Unionistas que también quiere sentenciar a la contra. Bueno, Adri, yo creo que está más cerca el Coruxo que el Racing de Ferrol, ¿eh? A ver si nos dais buenas noticias, ¿eh? Aquí todo el mundo está pendiente casi de eso. Hay cambio en el partido también. Entra Costia con el dorsal 9 y se va Del Monte, el 19 en el centro del campo. Pues ojo, es un delantero por un central jugando de medio centro que estaba hoy, Del Monte. Sí, vienen a colgar, fíjate, vaya línea de gente descolgada que tiene arriba el Zamora. Ellos ya prácticamente montaña rusa, ¿no? Bardanca, van a jugar con el equipo, digamos, muy dividido. Sí, pero se ha dado cuenta también un poquito del peligro Rubén y ahora está jugando Alex Bergantiños en la posición de central y cada vez que... Sí, ya claramente, Zamora, ¿no? Sí, ya estamos a defensa de 5. Un poco para que no nos hagan gol. Se dio cuenta lógicamente de las contras que podían ser muy peligrosas y por lo menos ahora hay que quedarse con este resultado si no podemos marcar el segundo gol. Y recapitulamos, está ganando el Celta B al Coruxo 1-2, está empatando a unos Unionistas y Racing de Ferrol, está ganando el Depor 1-0 al Zamora. Con estos resultados pasarían a la siguiente ronda Celta B, Unionistas y Zamora, los 3 con 30 puntos. Un gol del Coruxo, un gol del Racing metería al Depor en esa siguiente fase, Adri. Todo el mundo está pendiente de que eso pueda ocurrir. Al partido en Riazor le quedan aproximadamente 7 más el añadido. Aún queda un mundo aquí en A Coruña. En Eco Bóveda, saque de banda. El Depor está merodeando el segundo.
Y Rubén, como dice Bardanca, quiere cerrar por completo las posibles contras con la presencia ahí de Alex Bergantiños para cerrar huecos por el medio. En Ovao, Antón Lestón, minuto y resultado. Nos quedamos con esos minutos. ¿Cuánto falta para llegar al 90? Faltan 2 minutos y medio. Gana el Celta B 1-2 aquí en Ovao, pero el Coruso cada vez está yéndose más arriba. Y en el Reina Sofía, ¿cuánto queda para llegar al 45? José Luis Allegue. Un minutito aproximadamente para llegar ya al minuto 90 y veremos cuánto añade el árbitro. Yo creo que por lo menos serán unos 5 minutos. Bueno, pues evidentemente el campo que va a acabar último, Adrián, Riazor. Así que ya sabremos qué ha ocurrido en el resto de los campos para la prórroga, por lo menos, ¿eh? Ahí ya sabremos. El tiempo se agota, Bardanca. Pero rapidísimo, además. Va esto demasiado rápido en los otros campos. Aquí no. En los campos va distinto. Decía Llegue lo de que queda un minuto y decía Javi Bardanca con la cabeza, no, le partía poco. Javi quería un poco más. Sí, no me cuadra a mí esto. Le regalamos el tiempo que resta en Riazor, se lo regalamos a los demás, ¿verdad? Y si eso le pasamos a algún jugador de los que no estamos usando, a Racing y a Corucho, ¿no? Alguno para ataque. El BV, que ya lo conocen allí, ¿no? Que sí. Ese es bueno, ¿eh? Sí, ve. Cuidado el Zamora, que tiene huecos ahora por la parte derecha. El balón, Mujay lo cierra. Levántate. ¿Quién es el que está arriba? Salva Ruiz. Se tiene que levantar, se ha hecho daño. Sí, se ha hecho daño Salva Ruiz. Vaya, por Dios. Y va a ordenar el cambio, inmediatamente. Bueno. Va a entrar Balín. Salva Ruiz. Lo de Salva Ruiz con las lesiones también es algo digno de estudio, ¿eh? Bueno, no creo que vaya a cambiar las tornas entonces, ¿eh? En fin, en Salamanca, José Luis Allegue lo intenta el Racing, llega el Racing. Espérate que viene el Racing. Peñalosa dentro del área, estuvo a punto de sacar un centro peligrosísimo y ahora, claro, todo el Racing volcado arriba y hubo que hacer falta y va a haber cartulina amarilla para Marcos Moser. Madre mía, Fran, ¿cómo está esto? Está el Racing ya a la desesperada, todo el mundo arriba buscando el gol, pero a la mínima, en una contra, Unionistas que puede sentenciar. Bueno, pues algo parecido en Ovao, Antón Lestón con el Corucho volcado y bueno, pues dejando mucho espacio a sus espaldas. Algo parecido, sí, porque Onésimo ha sido inteligente y ha introducido a Kevinson y delantero rapidísimo para buscar esos espacios y a punto acaba de estar de aprovecharlo. Ataca ahora el Corucho por la banda derecha. Pide falta Aitor Aspas, no se la concede el árbitro, recupera el Celta B. Estos últimos minutos se ha frenado un poco ese ímpetu del Corucho, pero ojo que ataca Kevinson y el espacio, ahí va, falta y tarjeta amarilla que se va a ganar Crespo. Parece que va a ser tarjeta amarilla. No, sí. Tarjeta roja directa para Pablo Crespo. La protesta, porque a mí me parece que no era ocasión tampoco clarísima de gol, sí que corta pues una ocasión que se iba a enfrentar 1-1, pero en el lateral izquierdo del campo del Corucho, tarjeta roja para Pablo Crespo, se queda con uno menos el Corucho cuando pasamos ya del minuto 90. Pues Adrián, esto sí que es un jarro de agua fría, ¿eh? Pues sí, la verdad que en todos los sentidos, ¿eh? Ahora mismo pues ya es un auténtico milagro que esto pueda cambiar, que pueda variar. Y aquí se juega muy poquito, minuto 87 y todos ya pendientes de si suena la flauta, que es ahora lo que puede ser. También todo hay que decirlo, es un central el que acaba de perder el Corucho y bueno, estamos en el minuto ya 91 en Ovao. O sea, el Corucho lo que le queda es meter balones arriba como sea y ya fútbol directo, ¿eh? Sigue ese 1-2, falta peligrosa a favor del Celta B, Antón. Se preparan tanto Holzgrove como Solís para tirarla, aunque yo creo que van a perder tiempo, que van a sacarla en cortito, irse para el córner, pero por ahora está el árbitro colocando la barrera y diciéndoles que no se pueden mover. Así es, la sacan en corto, Holzgrove para Solís, que regatea, ahora es Kevinson, se va al córner y la recupera el Corucho. Vamos que aún queda una más, minuto 91, sale el Corucho con todo, sale Antón de Vicente, le hacen falta, el Celta intenta parar por todos los medios que el Corucho llegue arriba. Amarilla para Lautaro. Venga, árbitro, que estamos esperando un golito del Corucho. Bueno, quiere marcar el árbitro adelante, ¿eh? Estamos ya a punto de llegar al 92, ¿eh? Hay esa falta sobre Antón de Vicente, falta en campo propio en línea de 3/4. Nada, supongo que la van a meter arriba, no hay tiempo para florituras en el equipo de Michel Alonso. Sigue anotando el colegiado esa amonestación y a ver si se pone ya el balón en juego, Antón. 35 segundos ha tardado en amonestar una tarjeta amarilla, pero la cuelga ya Alberto arriba. No encuentra un rematador o alguien que la peine. Ahora sí parece que Antón de Vicente lucha ahí en el medio del campo para hacerse con el balón. Y acaba al final en las manos de Alberto. El portero del Corucho vuelve a salir
Ahí va, es Andrew desde el central izquierdo que la pone arriba, la va a pelear Mohamed, no la gana. Ahora sí que le cae. Falta del Celta B, falta peligrosa a favor del Corusio, minuto 92 y medio. Penalti a favor del Depor. Penalti a favor del Depor. Bueno, Penalti a favor del Depor. Caía Lara en el área. Lo ha derribado. espera un momento, Adrián. En Salamanca, final del partido, José Luis Allegue. Final, celebra Unionistas, que está en la primera división Real Federación Española de Fútbol. El Racing cabizbajo. Unionistas 1, Racing 0. Bueno, pues vamos a estar, gracias José Luis, luego pasamos por ahí para cerrar campo, vamos a estar pendientes del lanzamiento del penalti y sobre todo de la falta del Corusio, porque ya es la única opción que tiene el de por un gol del Corusio en este tiempo de prolongación. Puede ser la última para el Corusio, se va a ir arriba el equipo de Michel Alonso. Adrián, cuando haya lanzamiento, nos pides paso, Sí. Adri. Están aprovechando los jugadores todos para acercarse a ver cómo va el resto de campos. Así que todos transistores. Bueno, pues ahí estamos, pendientes de ese lanzamiento de falta en Ovao. Antón Lestón. Se prepara Antón de Vicente, ahí la tiene, media Coruña y medio Corusio, la va a colgar, busca Silva en el área, que la peina, ¡ojo la chilena! ¡Paradón! ¡Paradón de Sequeira en toda la escuadra! Ha sacado una mano increíble para mandarla a córner. A punto acaba de estar Andrew de hacer un golazo de chilena. Vamos a quedarnos también con ese lanzamiento de córner. Adrián, ¿quién va? Va Borja Galán, para el segundo Galán, gol del Depor. Vamos con el 2-0. córner, Antón. La cuelga Antón de Vicente a las manos de Sequeira. Se hace con ella el portero del filial. 94 y medio ya del segundo tiempo. Se está acabando el tiempo en Ovao. Nunca hemos cantado un gol del Depor con tan poco ánimo, Adrián. Qué pena, 2-0, qué pena, Final en Ovao, se termina el partido, se terminan las esperanzas del Depor de estar en esa segunda fase de ascenso, porque el Celta B hizo los deberes, remontó el tanto inicial del Corusio, Corusio 1, Celta B 2. Bueno, pues fiesta en Ovao con la chavalada del filial del Celta abrazándose y celebrando pues ese acceso a la fase de ascenso. En Salamanca vamos a cerrar con José Luis Allegue. José Luis se ha retirado ya el equipo del Racing de Ferrol. Sí, el Racing de Ferrol que ya está en vestuarios y bueno, te puedes imaginar el fiestón de los aficionados de Unionistas, de los 85 aficionados de Unionistas, todos los jugadores del equipo salmantino sobre el césped abrazándose y ahora empezará ese ritual de celebración con su afición. José Luis Allegue, muchas gracias por narrarnos lo que ha pasado ahí en el Reina Sofía. A vosotros, Fran, un saludo. Un fuerte abrazo. Adrián, pues supongo que ahora Riazor pues prácticamente un cementerio. Sí, completamente. Es como decías tú, el gol más triste a favor del Depor que se puede recordar. 2-0, a un puntito, se ha quedado el objetivo. Sí. Y el Depor ahora lo que tiene que hacer es pensar que esto no acaba. Ya tiene que pensar en esos 2 viajes a Asturias, en volver otra vez a Soria y va a hacer pues intentar estar en la primera federación y lo va a hacer con cierta ventaja porque con esos 29 puntos y sin haber ganado tampoco el Racing de Ferrol su partido, pues va a hacerlo con cierto músculo. Sí, ahora vamos a hacer el repaso. Antes pues vamos a esperar a que finalice el partido en Riazor, Adri. Nos hemos quedado todos bastante fríos. Hay un futbolista del Zamora que está tendido sobre el terreno de juego. De hecho, hasta viene el doctor Carlos Lariño, el doctor del Depor, para interesarse y ayudar. Es el tobillo, que torció el tobillo. De hecho, entran las asistencias, la camilla, para llevarse al futbolista del Zamora, que va a entrar en la siguiente. Bueno, ya tenía el sevillete, era el único de los equipos que ya tenía sevillete asegurado, incluso aún perdiendo el partido de hoy. Javi, ha sido una temporada, o está siendo una temporada mala del Depor, porque has tenido que cambiar de entrenador, ha pasado lo que ha pasado, te has quedado casi a punto de consumar un doble descenso. El Depor ha reaccionado a tiempo, pero le ha faltado un punto. Es decir, dentro de lo mala que ha sido la temporada, te has quedado a un punto de ese corte. Para mí, desde luego, que es un fracaso. Evidentemente es un fracaso. El Depor tenía que estar jugando por ascender de categoría. A un punto que empiezas a repasar y bueno, pues el empate del día de Ferrol, el empate de, bueno, pues un punto es la diferencia entre el éxito, no sé si decir el éxito, entre entrar en esa fase de ascenso, que sería lo exigible, o para mí el fracaso de no estar. Claramente ha sido un fracaso
se han regalado muchos puntos, sobre todo aquí en Riazor, y esto es un poco lo que estamos recogiendo ahora, ¿no? Se ha sembrado mal, muy mal desde el principio. No se acertó en algunas cosas, los jugadores quizás... Mira cómo están ahora los jugadores del Depor, porque ya lo saben, ya lo saben. Es que es una pena lo que han peleado, lo que han hecho, sobre todo los últimos partidos. ¿Qué pasa? Que tampoco nosotros, y en el fútbol no hay memoria, ¿no? Y la primera vuelta del Deportivo fue un desastre. Luego pasó lo que pasó, todos los movimientos ya no solo de jugadores, sino también en la directiva. Y al final esto se acaba pagando. La intranquilidad, tanto deportiva como institucional, se pagó y mira qué cerca quedamos. ¿Y por qué se ve que quedamos tan cerca? Porque yo creo que era bastante más fácil de lo que nosotros nos pensábamos, ¿no? Sí, pero bueno, yo quiero ver la lectura medio positiva. La lectura positiva es que, vale, no lo hemos logrado, pero el Depor está construyendo ahora algo, ¿eh? Hay que darle esa oportunidad a Rubén de la Barrera. Se acaba el partido y está construyendo y está mejorando y evolucionando. Ha hecho lo que podía en este aspecto. Pues ya está. Lo primero que tiene que hacer el Depor ahora es sellar la presencia en esa primera primera federación, que es irrenunciable para el Deportivo. Y lo hace con muchas abajo opciones. No puedes estar. El Depor va a pasar con 29 puntos, el Racing con 27 y el Compostela con 25. Y en el otro grupo, Numancia y Langreo también con 25 y Marino de Loanco con 22. Es decir, 7 puntos de margen sobre el Marino, 4 puntos de margen sobre Numancia y Langreo, además del Compostela. Son dos los puestos que sirven para esa federación, es decir, ahora mismo el Depor tendría 4 de puntos, 4 puntos de margen, ¿no? sobre el segundo, que sería pues ese grupo de Compostela, de Langreo, de Numancia, etcétera, etcétera. Pues 4 puntos de margen sobre ellos y recordamos, son 6 equipos, pero evidentemente ante el Racing y el Compostela pues ya no va a jugar el Depor, que tendrá como rivales los 2 partidos ante el Numancia, ante el Langreo y ante el Marino de Loanco. Bueno, pues bajón, desde luego que bajón, porque lo decíamos, ¿no? Las cosas empezaban muy bien, se encarrilaron muy bien y también todo hay que decirlo, han podido acabar de otra manera, ¿eh? El partido de Coruxa ha podido acabar de cualquier otra manera. El Coruxa ha tenido muchas ocasiones, incluso Antón Lestón, esa chilena a la escuadra en el último suspiro, que ha sacado Sequeira como ha podido. Sí, un verdadero paradón el que ha hecho el meta costarricense del Celta B, pero no ha podido ser. El Coruxo sí que es cierto que en la segunda parte se fue más arriba en busca de ese gol, pero no acabó de convertir ocasiones verdaderamente claras ni unos para unos. Bueno, al final, 1-2 y el Celta B que logró su objetivo y se marchó de aquí pues armando una verdadera fiesta, como es normal. Bueno, pues porque se han clasificado para esa primera federación y porque además su clasificación implica que dejan al eterno rival, al Depor, por ahora en tierra. Y desde luego, por ahora, también hay que decirlo así, el Celta B lo que ha hecho es cerrar la puerta del ascenso al Deportivo. Entonces, bueno, pues evidentemente la alegría que se están dando hoy pues contrasta con la pena que tenían el otro día luego del 0-3. Antón Lestán, gracias por contárnoslo. Un placer, como siempre. Javier Bardanca, te vamos a liberar, que esta tarde tienes que hacer los deberes con los tuyos, os vais hasta Vilalba y lo único que podemos hacer ya es desearte muchísima suerte. Pues muchísimas gracias. Un poco tristones, pero vamos a ahora cambiar el chip para ver si tengo la alegría a las 7 de la tarde. Pero a ellos sí que le vale, ¿eh? Javi, a vosotros sí que os vale un 2-0 como el del Depor de hoy, ¿eh? Nosotros sí, ganar nos vale, entonces sí, a eso vamos. Bueno. Javier Bardanca, muchísima suerte, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo grande. Javier Bardanca, uno de nuestros analistas que hoy nos ha acompañado pues en esta mañana intensa, pero en esta mañana que nos ha dejado tristeza en el cuerpo. Y decíamos al comienzo de la jornada, Teba Chacón, ¿será esta una de esas jornadas donde queremos borrarla de la memoria, destrozarla, hacerla pedacitos? Jolín, pues es otra vez más uno de esos partidos o una de esas jornadas, de últimas jornadas, donde dependes de resultados que no se dan y donde te vuelves a quedar con un palmo de narices. Pues sí, vamos a tener que borrarla. Bueno, nos vamos a Desdocon, que es la empresa referente en destrucción confidencial de documentos. Instalan unos contenedores específicos en la empresa y una vez llenos son retirados por personal de Desdocon para llevarlos a la planta donde se realiza esa destrucción, siguiendo la normativa de seguridad y de confidencialidad. Desdocon.
Teba, y aunque las cosas no han acabado bien, siempre es un buen momento para acercarnos a Casa Saqués. Yo creo que, hombre, pues no podemos celebrar lo del Depor, pero podemos celebrar seguramente pues que Teba Chacón ha estado de cumpleaños estos días, por ejemplo. Podemos celebrar, podemos celebrar que estamos aquí, que tenemos salud, por ahora, por lo menos. Sí. Bueno, aunque el Depor nos la quita muchas veces. Y para celebrar nosotros cualquier cosa, porque hay que celebrarlo todo, nos vamos a Casa Saqués para celebrar que tiene unos callos buenísimos, que sus empanadas son inmejorables, que su carne asada es exquisita. Están en Avenida de Oza 41. Puede reservar, es buena hora. 981-280-245. 981-280-245. En Avenida de Oza 41, Casa Saqués. Más Saqués que nunca. Adrián, nos vamos hasta el estadio de Riazor. Adrián Candali, ¿cuál es el ambiente que se respira ahora mismo por ahí? Supongo que de decepción. Silencio absoluto, ¿eh? Esos 500 que estaban muy ruidosos durante parte del partido, pues han desalojado el estadio de forma ordenada, muy silenciosa, y ahora miro a mi derecha, veo al resto de los compañeros de los medios, pues también todos bastante abatidos, en shock. El palco también se ha desalojado de forma muy silenciosa. Bueno, ha sido un mazazo, mazazo en toda regla el que ha sufrido el Depor, que ha mejorado muchísimo en su fútbol, muchísimo, y yo quiero quedarme con eso, Fran, porque al final no lo ha conseguido, pero está construyendo algo, y yo creo que eso es con lo que hay que quedarse, y que esto no afecte para que al menos se pueda mantener esa ventaja que tiene el Depor sobre el resto de los equipos ahora mismo, para lograr una de esas plazas para la primera federación, que es el objetivo mínimo exigible para este equipo. Es que por orden, primero, tienes que clasificarte para esa primera federación, sí o sí. Y bueno, pues dentro de la decepción de no colarte en la fase de ascenso, sí que llegas con un margen de puntos, cuando menos jugoso, interesante. Y en segundo lugar, efectivamente, el Depor lo que no puede hacer ahora es, una vez más, romperlo todo. Lo que hemos visto desde hace un tiempo para aquí, pues es, yo creo que aprovechable, ilusionante, y sobre lo que está haciendo Rubén de la Barrera, pues tiene que edificar un nuevo Depor, que este año no va a poder ascender, pero que tendrá que ascender el próximo año, y por lo menos pues ir aprovechando eso, lo que has ido construyendo en estas últimas jornadas, acabar bien esta temporada, colarte en esa primera federación, insisto, y aprovechar el trabajo hecho. Y luego tendrás que hacer, pues eso, la auditoría de lo que ha sido este año. Y lo decíamos hace un momento, Adri. A veces la diferencia entre el éxito y el fracaso es una línea muy fina. En este caso, un punto, que haces un repaso, sí. Y te vienen a la cabeza multitud de partidos donde pues sí que podías haber abrochado ese punto y tal. Pero hay que decirlo, es un fracaso no estar ahí. El Depor era el mayor presupuesto, el Depor era el transatlántico de la categoría, y el Depor no va a tener opción a ascender. No, el Depor es que hasta si te lo dicen en verano, cuando se presumía es que va a ser la mejor plantilla de la historia de segunda vez, es que ni siquiera quedar segundo o tercero era, digamos, admisible, entre comillas, ¿no? Nadie pensaba que dentro del Depor, y probablemente pocos eran los aficionados que pensasen siquiera que este equipo iba a perder algún partido, ¿no? Entonces, claro, lógicamente es un auténtico fracaso no estar entre los tres primeros, que era la exigencia mínima para este equipo. A partir de ahora, pues hay muchas lecturas. Claro, con el gasto que se ha hecho tremendo, 6 millones y pico de euros, lo dicen las cuentas, es lo que ha costado esta plantilla. Te has enfrentado, te han superado. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Y te han superado equipos, pues el Unionistas, por ejemplo, pues que lo han hecho con, aceptemos la palabra, con 4 duros. Con 4 duros. Es verdad que es un punto de diferencia. O en este caso, en el caso de Unionistas, bueno, pues son 2, ¿no? Pero es que es una desgracia. Es decir, es tremendamente lamentable que después de todo lo que se ha gastado no te haya dado para ese mínimo. Empezamos el análisis antes de, estaremos pendientes evidentemente de la sala de prensa, de la zona mixta, para poder escuchar ya a protagonistas. Nosotros vamos analizando lo que ha sido esta mañana de fútbol. Compañero del diario El País, Juan Luis Cudeiro, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí finiquitando una crónica que tengo que mandar. Oye, pues, bueno, más que una crónica, un mapa de la situación en... Espera, porque me va a meter... Por sonido, lo tengo a medio metro. Entonces, pues ya está. Le voy a pasar los cascos. Pues nada, pues estírate ahí, y así tenemos con buen sonido a Cudeiro, que no sabíamos muy bien dónde iba a estar a estas horas, y dije, pues lo localizamos en el móvil. Bueno, pues si aún está en Riazor, mejor, sonido por línea. Hola.
Hola. Ahora sí, ahora tendremos ahí a Juan Luis Cudeiro. Sí, Juanchi. espera, pero no te oigo. Sí, ahora mejoramos el sonido y ahora también. A ver ahora. Es como el Depor, Juanchi, vas mejorando, ¿eh? Pero a ti sí que sí, a ti sí que te da para entrar bien con Carrusel. Ahí estamos. ¿Ya me Venga. escuchas ya, Juanchi? Sí, señor. Bien. Mientras mando un correo a Nadia Tronchoni. Venga, dale ahí a todo a la vez. Juanchi, fracaso del Depor, ¿no? Decíamos, bueno, por un punto no te vas a meter, que es una diferencia muy pequeña, pero el Depor de mayor presupuesto de la categoría, pues no va a tener opción de ascender. Sí, pues es un fracaso estrepitoso, porque como me pareció escucharle ahora a Adri, lo decía, nadie se lo podía imaginar a principio de temporada, porque seguramente pues mucha gente pecó de soberbia y desconocía lo que nos íbamos a encontrar, y sobre todo no midió las fuerzas que teníamos, que por lo que se ve no eran tantas como la inversión como los que se debería de suponer de la inversión que se hizo. Yo creo que el Deportivo es muy evidente que ha llegado tarde a la competición, tampoco es que haya irrumpido con mucha fuerza, ¿no? Pero bueno, está claro que ahora mismo sí que hay un plan que yo creo que te puede dar para dominar a bastantes equipos de la categoría, ¿no? Lo hemos visto hoy contra uno de los mejores equipos del grupo. Pero bueno, no se han hecho mal las cosas. El delantero, que hemos visto que hoy tenía una hora de mecha, pues ha llegado faltando 4 semanas para acabar la competición, porque en octubre, que era cuando empezó, no estaba listo. Claudio Bobí, que es el que se supone que era el otro encargado de marcar los goles en este equipo, también con una gran inversión económica, hoy ni ha salido al campo, ¿no? Creo ha tenido que jugar un falso 9. Sí, jugó Borja Galán, o sea, es un fracaso estrepitoso de la planificación deportiva, que yo me imagino que alguien tendrá que asumir responsabilidades, porque lo mismo que antes otros asumieron responsabilidades por sus errores deportivos, por sus errores de gestión. Estoy hablando de varios directivos, presidentes o directores deportivos anteriores. El propio Lendoiro tuvo que asumir sus errores para salir del club. Y Tino Fernández, Carmelo del Pozo, pues mucha gente ha salido porque no han cumplido sus objetivos. Yo creo que el fracaso es tan estrepitoso que yo creo que el club debería de tomar decisiones hoy mismo, porque de eso las tenía que haber tomado ayer. Pero bueno, pues hoy mismo. Con Richard Barral, vamos a porque además, ¿no? esta semana justamente hablaba con una persona del mundo del fútbol de fuera de Coruña, que me decía, mira, desconfía de los equipos que fichan los directores deportivos en junio, porque el trabajo de dirección deportiva es de febrero a febrero o de marzo a marzo, y estamos en abril, ¿no? Sí. Prácticamente. Juanchi, lo que ha quedado claro es que una vez más, aunque la cosa pintaba bien y que además empezó bien, como llegues a la última jornada, dependiendo de los demás, sí. mal Mira, asunto. Yo me acuerdo el año que nos fuimos a jugar la permanencia a Barcelona, que toda la gente lo daba por, bueno, pues nada, que finiquitado. ¿Cómo vamos a puntuar en Barcelona? Bueno, al final puntuamos, porque al final siempre es bueno depender de ti mismo, porque pasan muchas cosas en el fútbol, pero lo mejor es tener tú el dictado. Y aquí, pues ya ves lo que ha ocurrido. O sea, el partido ha sido más o menos plácido y al final estás a expensas de lo que ocurre en otros sitios. Y lo que ocurre en otros sitios, pues oye, pues mira, el Coruso, que yo estuve echándole un ojo al partido, ahora se habla del segundo gol del Celta B, bueno, fenomenal. El Coruso atacó, empujó, tuvo una oportunidad en el minuto 93. El Coruso lo ha dado todo, claro, ha estado encerrando al Celta. En el minuto 93 el portero la saca, bueno, un balón que se colaba, tal. El Racing de Ferrol, pues vale, tuvo menos llegadas, que también le estuve echando un vistazo, tuvo menos llegadas, pero es que el Racing de Ferrol sabía que tampoco le valía con meter un gol al final para entrar, es decir, tampoco iba a ir de manera desaforada, tenía un punto. O sea, esto, es que la Liga no ha acabado hoy, conviene avisar. Queda. Entonces, no puedes estar a expensas de lo que ocurre en otros sitios. El Deportivo no hizo los deberes antes. En una liga en la que te hubieras metido con 30 puntos. Cuando Fernando Vázquez dijo que sumando 40 íbamos a ser primeros, y la gente se escandalizó porque dijo, ¿cómo vamos a sumar solo 40 puntos? Pues mira, al final con 30 te hubieras metido. Y no nos ha dado ni para eso. Es realmente lamentable, un fracaso histórico y estrepitoso.
En el medio de todo esto, lo mejor de todo es que parece que se ha encontrado por lo menos un camino, ¿no? Bueno. No es un juego, bueno, a ver, es lo que se le pedía a este equipo, que es sacar adelante los partidos, conseguir resultados, sumar puntos. Sí, y una cierta solvencia y algo de más chispa en los metros finales, ¿no? De capacidad para generar juego cerca del área rival. Un poquito más. Tampoco vamos a echar las campanas al vuelo. Es que al Deportivo le falta mucho de medio campo para adelante. Lo dijimos en octubre, es que es una pena, porque es que esto se veía venir. Nos falta muchísimo. Y nos falta muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta el dinero que nos hemos gastado. Es que al Zamora también le falta. A todos los equipos de la categoría les falta talento en la delantera. Claro que falta talento. Esto es segunda B. Pero es que el Deportivo se ha gastado un pastón en jugadores que tenían que haber resuelto porque no están a la altura de la inversión que ha hecho el club. O sea, de la deuda que se ha generado, porque aquí se ha generado una deuda que, por cierto, Fernando Vidal dio una cantidad que no se corresponde con las cuentas, vamos, ni se acerca a las cuentas que ha presentado el propio Fernando Vidal, que esa es otra de la que a lo mejor algún día podremos hablar. No, de eso evidentemente habrá que hablar, porque ahora además ya tenemos fecha para esa junta de accionistas y mira, sin ir más lejos, el martes tendremos una tertulia donde habrá que hablar del batacazo deportivo y habrá que hablar de lo que nos espera a nivel institucional y de esas cuentas. Juan Luis Cudeiro, te vamos a dejar con esa crónica en la que estabas ahí trabajando. Ya ¿vale? Está toda liquidada. Bueno, joder, es un tío que le das a todo. Hombre, estaba escrita. Lo único que había que poner eran los nombres de los equipos que se iban a clasificar. Bueno, pues a veces incluso se fallan esas cosas. Ya. Juan Luis Cudeiro, te escuchamos el martes. Un abrazo. Venga, un saludo. Te va Chacón. En las redes sociales, la gente, ¿cómo está encajando el golpe? Pues bueno, pues han quedado también muy fríos. Sergio dice otro añito más en segunda B y llora. Lidia también está bastante disgustada. Ignacio dice non dependía só de nos. Fernando dice que bueno, que a él también le gustaría que las cosas fueran mejor, pero venga, que para el año que viene lo haremos con más fuerza y subimos. Fuerza de por siempre. Bueno, hay mucho disgusto y claro, es normal. Jarro de agua fría, pues absoluto. Adrián, jarro de agua fría, como el que se fue viviendo en el estadio de Riazor, cuando empató el Celta B, cuando se adelantó el Celta B, cuando se puso en ventaja unionista. Sí. Vamos, empezó bien, pero aquello iba demasiado bien para este Depor que parece que está abocado a sufrir siempre. Sí, fueron ahí unos minutos de alegrón. Enseguida llegó con la remontada, con los 2 goles del Celta B, pues llegó la bajona, ¿no? Desde luego. Y yo, la segunda parte, hubo ahí un amago de cercanía del... Oye, Adrián, te estás pisando, Adri. Sí, estás ahí con el cable, yo creo que está el cable jugándote una mala pasada. Sí, a ver ahora, a ver si... Ahí, sin respirar, Venga. A ver. Sí, te escuchamos bien. Nada, te decía que hubo ahí un momento de posible reacción con el empate de Unionistas ante el Racing de Ferrol, el empate del Racing, pero a mí me da la impresión de que al final el confinamiento, el virus, pues ha hecho estrago en los equipos y en este caso en el Racing de Ferrol. Qué cerquita del éxito y en qué fracaso se ha metido también el propio Depor. No, es que vuelvo a lo que estábamos comentando hace un rato. La mañana ha podido acabar de cualquier otra manera, es decir, Corucho ha tenido ocasiones, ahí esa que saca in extremis en la cruceta el portero del Celta, pero hay varias acciones más donde el Corucho está a punto de hacer gol. El Racing de Ferrol ha enviado un balón al palo por medio de José, lo ha tenido también sus ocasiones. Bueno, pues esto es así, ¿no? Esto es... Pues se suele decir de los malos estudiantes, ¿no? Hay que intentar llevar el curso día a día y si al final quieres estudiarlo todo junto a última hora, pues a veces apruebas, pero a veces también suspendes. Y el Depor, por desgracia para el Depor, ha demostrado en los últimos tiempos que cada vez que deja todo para última hora, suele acabar suspendiendo. No le van bien las últimas jornadas. Mira, tengo ahora una imagen de David Movilla. Está ahora él solo dando un paseo por el césped del estadio de Riazor, mirándolo de un lado hacia otro. Hombre, me extraña, ¿no? Es un escenario, desde luego, pues espectacular para un equipo recién ascendido como el Zamora, que ha hecho una competición
extraordinaria. Va a empezar Rubén de la Barrera, ¿eh? No sé si tenemos la opción de poder escucharlo, pero ya se sitúa en la sala de prensa del estadio de Riazor, así que vosotros diréis si podemos escuchar al técnico del Vale, Depor. pues lo que voy es a decirle a Pablo Muñoz, que lo teníamos ahí en preescucha, que espere un momentito y nada, vamos, o liberamos a Pablo Muñoz y vamos a escuchar ya a Rubén de la Barrera. ¿Cómo valoras todo o partido como a situación final na táboa? Ben, pois o partido ben xogado pola nosa parte. Logramos pois continuidade dende a victoria do día do Pontevedra. O equipo pois evidentemente experimentou unha melloría evidente e a realidade pois é que temos que erguernos e disputar o que queda por disputar pois de cara a conseguir esas dúas prazas, non para a próxima competición, non hai máis. Evidentemente, pois pretendíamos xogar polo máximo, que era loitar polo ascenso a segunda división A. Non pudo ser, pero o que sí ten que ser é manter esta liña semanal e manter esta liña durante todos os fines de semana para ir medrando e que o equipo pois xa non só xogue pois como está facendo non nestos últimos partidos, senón que todavía aumente máis a súa capacidade. Hola, mister, muy buenas. Fue una victoria la más amarga que tú puedes recordar. Cuéntanos cómo estaba ese vestuario. Desde fuera se veía que incluso estaban como helados, ¿no? A pesar de haber ganado y, como tú dices, de encadenar otra victoria más. Fue de las victorias más duras que tú recuerdas por el bajón que pudo suponer las expectativas que había. No, bajón no puede suponer. Decepción, evidentemente lógica, pero bajón no puede suponer porque hay cosas en juego. Es decir, la temporada no se acaba en el partido de hoy, ¿no? Y tenemos pues un reto por delante, ¿no? Y eso lo tenemos que abordar y lo tenemos que afrontar así. No hay más. En un primer momento pues pretendíamos luchar por otra cosa, sí. Pero esto lo tenemos que aceptar y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir llenándonos de argumentos para llevar a este club a donde tiene que estar. Sí, ¿qué tal, Rubén? José Martínez, de Radio Marca en directo. Yo quería preguntarte más por una reflexión mirando hacia el futuro, ¿no? Ahora vienen 6 partidos para intentar asegurar esa presencia en Primera Real Federación Española de Fútbol. Llega el Depor con un +4, ¿no? En esa clasificación con la que se arrastran, ¿no? Sumando los equipos del subgrupo 1D. Objetivo ahora mismo prioritario, no perder esa posición y mantener esas distancias. No, objetivo prioritario es ganar el siguiente partido que nos toque jugar. Así es como lo venimos haciendo y así es como vamos a continuar. Yo no hablo de objetivos, los objetivos tienen que ser consecuencia de tu rendimiento. Aquí lo que nos toca es afrontar el siguiente partido con el objeto de hacerlo muy, muy bien y ganarlo y seguir y no dejar de competir y no dejar de ganar, más allá de clasificaciones, de competiciones y de ligas. A por lo siguiente y a ganar lo que viene. Hola, Diego, de Coruña Radio. Hola, mister, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar si llega el equipo en el mejor momento a nivel de fútbol y a nivel de sensaciones desde que tú estás aquí al mando del Depor. Gracias. Sí, sin duda. Por lo que se está haciendo, porque nos da rédito en el resultado, pero más allá de, pues percibo eso, ¿no? Un equipo con hambre, un equipo con ritmo, un equipo que maneja bien los tiempos del partido, un equipo que tiene recursos pues a la hora de defender, un equipo que tiene recursos a la hora de atacar y afortunadamente pues eso también nos está permitiendo el potenciar pues a los jugadores, ¿no? Individualmente hablando y eso creo pues es una buena noticia. Ahora pues eso lo vemos desde donde lo vemos, pero pues como entrenador y partiendo pues de esta situación, la verdad es que mi percepción es esa, ¿no? Que el equipo pues va mucho más y tiene que hacerlo todavía mejor. García Solano, Agencia Deportiva Galega. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, enhorabuena por la victoria. No sé qué sensación te queda. Hablabas ayer de que no ibas a estar pendiente de los resultados de los otros partidos, pero en algún momento seguro que te has enterado de cómo iban los rivales y cómo has vivido desde dentro un poco esa sensación de saber que durante algunos minutos el equipo
estaba clasificado, que podía meterse entre los 3 primeros y la parte final, ¿no? Si has preferido no saber nada del resto de partidos, ¿cómo ha sido un poco esa vivencia en la mañana de hoy? No, conocíamos el resultado en los otros campos en el descanso y conocíamos pues cómo iban los últimos 5 minutos, ¿no? Fuera de eso, nosotros teníamos que centrarnos en lo nuestro, ¿no? Porque el fútbol tiene estas cosas y si el Racing de Ferrol hubiese metido un gol o el Coruso hubiese metido un gol y nosotros por estar pensando en lo que ocurre en otro lado, pues dejamos de jugar y el Zamora lo aprovecha y transforma, pues nos hubiésemos planteado vivir, ¿no? Entonces nosotros, y yo en este caso, nos centramos única y exclusivamente en el partido nuestro. Jorge Lema, Diario As. Sí, que tal, mister? Non sei danos unha primeira imagen de como está o vestuario, non? Porque eu creo que, aínda que a mentalidade sea de seguir, o que decías ahora, de seguir porque a temporada non se acabou, esta sensación de final de camiño, non? Por eses 3 partidos que se marcaban, non sei se inconscientemente pode supoñer un pouco un baixón de tensión. Pode ser durante esta semana, un dos puntos nos que máis vais ter que traballar? Non porque pelexamos por algo, é dicir, se a vitoria de hoxe pois significa ter presenza asegurada pois na primeira Real Federación Española, pois poderíamos pois ter que encontrar recursos para non deixar de empurrar, non? Pero neste caso, iso non está asegurado polo de agora, polo tanto, mentras exista pois un obxectivo non claro e que o temos pois diante de nós, a por el temos que ir. Eso non pode ser problema nunca. A decepción de hoxe ten que ver pois lóxicamente con pois por non haber acadado os 1, 2, 3 primeiros postos, pero xa está. Iso pois morre hoxe e dende mañán a pensar pois no que temos, non? Que a vida sigue e as categorías están aí. Certo é pois que a visión cortoplacista pois non nos vai permitir pois disfrutar do fútbol profesional, pero isto pois ten que servir para xuntarnos e ir pouco a pouco acadando a categoría que o Deportivo nunca perdeu, malas categorías na que veu xogando neste ano. Sara Gallego, de Coruña Radio. Sí, mister, hola, 2 rápidas. La primera, ¿cómo está Salva? Si es un tema de lesión o es una molestia porque se ha tenido que retirar del campo, si sabéis algo. Y Numancia, Langreo y Marino de Luanco, no sé si los tenéis controlados, si habéis ya visto algo de ellos o si hay que esperar todavía que avance la semana para pensar en ellos. Bueno, lo de Salva, pues algunos calambres que sintió, bueno, esperemos que no sea nada. Y lo otro, lógicamente, ¿no? Pues sin estar de lleno, ¿no? Metidos en esos 2, ¿no? Grupos en los que podíamos jugar, pues hay cierto conocimiento y a partir de ahora pues profundizaremos en estos 3 equipos que tú has comentado. Kiko Álvarez, de Pobabel. Sí, ¿qué tal, mister? Yo quería saber si desde dentro del club crees que se puede valorar que esta temporada ha sido un fracaso con este resultado final. Gracias. Bueno, no lo sé. Han pasado cosas, evidentemente, pero bueno, eso en este caso, pues existe gente que tiene, ¿no?, que ocuparse de todo ello. Es decir, no me compete a mí, pues valorar eso. Entiendo lógicamente y como deportivista, ya no hablo como entrenador, pues que todo el mundo quería, ¿no?, recuperar la categoría y por la vía rápida. No pudo ser y seguramente pues en algún caso o en muchos casos o en muchísimos casos pues la nueva competición en la que podemos pues por la que vamos a luchar nos sacia a la inmensa mayoría, pues porque aquí se han vivido cosas bonitas pero también hemos venido pues de cosas no tan bonitas, ¿no? Entonces yo me puedo también pues ir o pensar en clubes que evidentemente pues no tienen el historial del Depor, pero que también han pasado pues en momentos más complicados, parecía que nunca iban a llegar los buenos y finalmente o a día de hoy pues están en categorías profesionales, ¿no? Por tanto, el cómo se gestiona este momento creo que va a ser muy pero que muy importante para el futuro de la entidad. Vale. Muy bien. Bueno, pues acaba la rueda de prensa de un Rubén de la Barrera que evidentemente tiene que empezar a pensar ya en la siguiente fase, empezar a pensar ya
En salvar los muebles, en que este equipo tiene que jugar la primera federación como sea, la que va a ser la próxima tercera categoría del fútbol español, Adrián Candal. Sí, cuando le preguntaba a Sara de Inter Coruña, el Langreo, el Marino del Banco, da un poco de repelús, ¿no? De decir, ¿dónde estamos, no? Pero Sí, sí. esa es la lucha y es un auténtico fracaso, claro que sí, es un auténtico fracaso, pero es a lo que tiene que estar el Depor, ¿eh? Y yo también tengo ese miedo de que sirva de bajón lo de hoy por las expectativas que había y muchísima gente pensábamos, yo incluido, que esto iba a acabar bien y de que se relaje la cosa y ni siquiera se pueda lograr ese puesto de la primera federación, que ahora es básico, ¿eh? Porque creo que son 2, ¿no? Los equipos que suben de 6, que es más complicado. Es que si el Deportivo se hubiese colado en la siguiente criba, para luchar por el ascenso a segunda división, de 6 eran 3. Ahora es de 6, 2 son los que luchan por esa primera federación, la segunda B Pro conocida. Bueno, pues ahora el Depor tiene un tesoro que son de 18 puntos en juego, tiene una ventaja inicial de 4 puntos, ¿no? De 4 puntos. La parte negativa es que no tiene el golaveraje ganado ni con el Compost, de hecho lo tiene perdido, ni con el Racing de Ferrol, que lo tiene un poco así, ¿no? Lo tiene a medio camino porque está igualado. Habría que ir a la diferencia de goles. Bueno, todo puede ocurrir. Ahora ya deseando pues a ver cuál es el primero que nos vamos a encontrar, porque esto es el próximo fin de semana ya. Sí. A ver si el Depor tiene que viajar, tiene que recibir en casa alguno de los nuevos equipos del otro subgrupo. Bueno, pues a cambiar el chip. Habrá que ver cuál es el desplazamiento o no que le toca al Depor. Habrá que ver cuál es el próximo rival, pero de todos modos, Adrián, me parece un partido importantísimo porque habrá que ver cómo ha recibido este jarro de agua fría el vestuario. Es decir, si siguen en el ritmo de los últimos partidos y bueno, pues continúan ese rumbo y se suman puntos, o si bueno, pues se ve afectado por este bajón de no clasificarse para la fase de ascenso. Así que el siguiente partido, 3 puntos importantísimos, pero para mí es fundamental ver cómo desde el punto de vista anímico el vestuario encaja lo de hoy, ¿eh? Sí, es la clave, ¿eh? De ver, decía Rubén de la Barrera que no tiene ningún tipo de miedo, ni hay riesgo a que esto pueda afectar. Claro, yo quiero verlo porque desde luego la afición se ha quedado chafada. Otra certeza que tenemos es que esta temporada se acaba en mayo. Se acaba ya seguro en mayo, ahora va a ser un non-stop todos los fines de semana, hasta esas 6 jornadas, 6 semanas, es lo que le queda a este campeonato en segunda B, salvo que haya parones por la pandemia o haya casos que puedan provocar que esto se alargue. Esto acaba en 6 semanas, así que en mayo acaba ya esta aventura de esta temporada tan, de momento aciaga. Esperemos que no sea tan desastrosa como podría llegar a ser y que el Depor pueda estar en esa primera federación el año que viene y armar un proyecto con cabeza, yo creo que con Rubén de la Barrera al frente, que está construyendo algo, ¿eh? 6 partidos que le quedan al Depor por delante. Pablo Muñoz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vaya bajona, ¿no? Porque parecía que la cosa acababa bien y una vez más pues se ha torcido para el Depor, que bueno, pues parece que se ha abonado a que cuando hay que depender de los demás no, y además a quedarse pues ahí a nada de la línea de meta, ¿no? Se desciende el año pasado por 1 punto, ahora no te cuelas por 1 punto. Así es la historia que está escribiendo el Depor en los últimos tiempos. Bueno, pues porque cuando no haces las cosas bien, al final estás muy en el filo y unas veces la pelota da en la red y se queda en tu campo y otras veces, cada vez menos, pues pasa al otro campo, ¿no? Ya digo, es consecuencia de cómo se han hecho las cosas, ¿no? Y la primera valoración es que hoy hemos vivido una mañana muy intensa, por momentos el equipo estaba metido en el objetivo, pero bueno, tampoco hay que engañarse. Al final el milagro era haber llegado hoy con opciones después de la trayectoria que ha sido acumulando, sobre todo a partir de Navidad, ¿no? que ha sido nefasta. Esa es la primera valoración. Hoy pues era importante apurar las opciones porque las tenías y hemos estado todos, afición, equipo y demás, pero bueno, no hay que engañarse y hay que pensar en que se han hecho las cosas muy mal, porque no es normal que este equipo esté cuarto en este grupo de primera, en este grupo 1 de segunda B con el presupuesto que manejaba, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser exigente y muy crítico. A partir de ahí, pensar en el futuro, y yo creo que lo de hoy, más allá de que te hayas quedado un poco a la puerta, es importante por muchos motivos. Primero porque 3 puntos más es un tesoro para esa segunda fase, porque como se arrastran, como estáis explicando, pues ahora te ves con 4 puntos de ventaja con respecto a lo que sería la tercera plaza, ¿no? Que es la que no puedes caer de ninguna manera. Entonces, es importante por los puntos, es importante por las sensaciones, porque el equipo llega en dinámica ganadora y sabemos lo importante que es eso, ¿no? Por ejemplo,
El año que el Elche sube a primera división es el equipo que viene de meterse en el playoff a última hora en esa sexta plaza. Bueno, eso ocurre muchísimas veces, ¿no? El que viene en dinámica ganadora después lo tiene mucho más sencillo. Y luego porque vemos que el equipo juega. Ha encadenado 3 victorias consecutivas que no son casualidad y viene de jugar 2 grandes partidos hoy otra vez. Hoy era para golear, perdón. Así que bueno, en ese sentido, pues yo soy optimista. Te pido un sí o un no porque queremos escuchar a Alex Bergantiños. ¿Fracaso? ¿Temporada fracaso? Sí, claro, fracaso. Ahora solo hay que hacer las cosas bien para que no sea todavía peor. Es decir, ahora ya hay que amarrar como sea la primera federación. Pablo, lo comentamos y nos extendemos el jueves. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos, Escuchamos a Alex. En partidos anteriores, dentro do malo de non entrar, pois creo que a evolución do equipo é positiva e o formato de competición pois penaliza moito pois os equipos que arrancaron mal. ¿Qué te reído de Deporte Campeón? Hola, Alex. Valora el capitán del Depor esta situación. El Depor, recordamos, va a jugar la fase por meterse en la primera federación, no jugará por el ascenso. Sigue y tampoco en esta segunda fase puede cometer errores. Gracias. Sí, lógicamente hoy pues es una victoria pues agridulce, ¿no? La gente pues está un poco decepcionada porque había ilusión con poder entrar y bueno, un poco lo que hemos hablado es eso, que hay que seguir, hay un nuevo objetivo que afrontar y bueno, y hay que respetar por lo que hay que luchar ahora mismo, ¿no? Tenemos que entrar como sea en esa primera federación. Este año hemos visto multitud de ejemplos de equipos que han bajado 2, 3 categorías, el formato pues es como es y ahora hay que respetar a los nuevos rivales sabiendo que pues vamos primeros de este grupo y hay que pues asegurar ese tercer escalón del fútbol profesional, ¿no? Y yo creo que, bueno, un poco lo que he intentado transmitir también a mis compañeros es que es duro de asimilar, pero al final, pues tal y como está montado este año con 100 equipos en una competición como esta, al final si consigues entrar ahí pues te quedarás igual que si hubieras perdido el playoff en el último minuto, ¿no? Entonces es una criba muy importante y por eso yo creo que es fundamental el conseguir entrar en esa nueva primera federación en la que pues esperamos que ya con la normalización de la pandemia también pues haya más estabilidad y el club pueda estar pues a ese escalón previo al fútbol profesional y volver lo antes posible. José Martínez, Radio Marca. Sí, ¿qué tal, Alex? José Martínez, de Radio Marca en directo. ¿Frustra mirar ahora la situación y ver que al acabar esta primera fase os quedáis a tan solo un punto de poder pelear por el otro objetivo? Sí, está claro que frustra, pero es así, es una liga corta. Yo creo que este subgrupo tenía un nivel bastante potente, como se ha visto, y bueno, era un riesgo que había, ¿no? El hecho de que una competición corta pues se te dé un poco mal y como nos ha pasado a nosotros, hemos dado pues algunos bandazos y al final pues no hemos llegado a tiempo, ¿no? Te quedas ahí pues con esa igualdad, pero como digo, es una competición que se ha hecho este año en situación pues excepcional, con el tema pandemia, con el tema no descensos del año pasado, es todo un poco pues yo creo que injusto en muchos aspectos, pero bueno, lo han reformulado así. Hay multitud de ejemplos de situaciones rocambolescas. Yo comentaba también, pues se puede dar el caso que pues, equipos de tercera que asciendan este año pues pasen a estar por encima de equipos de segunda B sin haberse cruzado, ¿no? Pasas de cuarto nivel a sexto nivel, quiero decir, es un poco injusto cómo se ha montado, pero bueno, como digo, ha sido porque pueda haber fútbol. Era muy difícil hacer un formato que fuera justo y es el que ha habido desde el principio. Tenemos que asumirlo y afrontar pues la situación en la que estamos e intentar minimizar los daños entrando en esa primera federación. Adrián, encantado de nacer. Hola, Alex, muy buenas. ¿Con qué te quedas ahora mismo? La evolución evidente del equipo, que bueno, ha sido tarde finalmente para lo que se esperaba, o con la decepción de, después de todo la inversión económica, las expectativas que había a principio de temporada, no haberlo logrado. Bueno, hay que mirar el presente, ¿no? El fútbol, como todos sabemos, tiene poca memoria. Está claro que si vamos al principio de temporada, pues sería un fracaso, una decepción por todo lo que genera el Depor y las expectativas que había en esta temporada. Había pues o yo creo que tenía internamente pues mis dudas sobre todo por eso, ¿no? Por el formato de la competición, que no iba a dejar ningún margen y la exigencia que íbamos a tener aquí y bueno, si nos lo dicen antes de jugar contra el Pontevedra, creo que muchos habríamos firmado pues estar en
en situación de +4 en la liguilla de Primera Federación, ¿no? Esto da muchas vueltas y lo que tenemos que hacer es afrontar el presente, prepararnos bien para intentar cerrar lo antes posible ese acceso a la Primera Federación y, como digo, asumir la situación que, como dije antes, creo que sería minimizar daños en un año muy, muy complicado y que se ha llevado muchos proyectos por delante. Vale. Bueno, pues tocaba escuchar al capitán del Depor, Alex Bergantiños, que hace pues ese análisis y que piensa ya en la segunda fase. Hay que respetar a los rivales y hay que centrarse ya en meterse en esa Primera Pro. Si uno, es decir, no es poner paños calientes, pero es cierto que la temporada es rarísima, que ahora uno está pensando, joder, si fuera un año normal, donde juegas todos los partidos, donde es una temporada regular, sin historias raras, pues es una temporada que seguramente sería distinta, porque ahora aún te quedarían muchos meses de competición, pero esto es así, esto se ha aceptado a principio de liga que el sistema de competición era este, y es lo que hay ahora un corte y no te has clasificado para él, Adrián, pero Sí. es cierto que al final, si te metes en la fase de ascenso y caes en el último partido, el resultado puede ser el mismo que si ahora consigues meterte en la Primera Pro esta, y eso indica, pues bueno, pues lo extraño que es este sistema de competición este año. Está todo tan en el límite, ¿no? Todo ahí al filo, la distancia entre el éxito y el fracaso, que el Depor tiene que agarrarse a eso. Es difícil, mentalmente, pero bueno, lo que tiene ahora el Depor, esa ventaja que decía Alex de +4, es un tesoro para firmar algo que sería lo básico, ¿no? Para minimizar daños, decía, acudía a esa expresión que me parece la más adecuada, minimizar daños. Fíjate, de los 4 equipos que descendieron de categoría, solo el Extremadura de Manuel Mosquera va a luchar por el ascenso. El resto, los otros 3, el Racing de Santander, el propio Depor y el Numancia, que va a ser compañero de nuevo en este viaje para intentar salvarse, pues ninguno lo va a poder conseguir. Así que minimizar daños. Y también decía Alex que él tuvo sus dudas al principio de temporada por lo que es este sistema de competición tan exigente, de 102 equipos, este cambalache que han tenido que hacer para cuadrarlo todo. Bueno, hay que ver el vaso medio lleno y eso es lo más complicado ahora mismo. Pero a efectos de esa Primera Federación, eso es un ejemplo que yo creo que en Coruña Deportiva dimos alguna vez. Es como si empiezas una liguilla de Champions, que quien nos diera no estar en esas, pero es como si empiezas una liguilla de Champions de 6 partidos con 4 de ventaja sobre el resto. Bueno, pues normalmente ese tipo de equipos que tienen esa ventaja tienen todas las de ganar. Y que ha quedado claro que en este grupo el nivel de exigencia era superior al del otro grupo. Pero ahora, lo dicho, tienes que olvidarte de todo eso. Hay que jugar 6 partidos. Recordamos 2 ante Numancia, 2 ante Langreo y 2 ante Marino de Luanco. Y ahí el Depor pues parte como primer clasificado del segundo grupo con 29 puntos, segundo al Racing con 27 y tercero y ya fuera de la Primera Pro estaría el Compostela con 25. 4 puntos de margen. Adrián, recogiendo que ya os van a cerrar ahí en el estadio de Riazor. Sí, ya me ha quedado un poco el hambre, la bajona, Ya. pero esto sigue. Ya el próximo fin de semana estamos otra vez en Carrusel, A Ahí ver está. dónde nos toca, si aquí en Riazor, si a Langreo, si a Soria, si a Luanco. Bueno, pues Veremos, a ver. vamos a ver dónde nos depara. No sé cuándo se conocerá, supongo que esta misma tarde cuál es esa hoja de ruta, ¿no? Estaba previsto entre la tarde de mañana lunes y la mañana del martes. Bueno, para sin- conocer el sin prisa. siguiente plan de Tranquilos, calendario. tranquilos, si hay algún festivo, no pasa nada. Sí, ya. no, además está la Semana Santa por el medio, Claro, entonces, joder, tampoco vas ahí a... No vamos a estresar la fastidiarle, gente. qué barbaridad. O sea, en fin, vamos a Joder. dejarlo ahí. Adrián Candal, gracias, compañero. Un fuerte Un abrazo a todos. Te va Chacón y nosotros la próxima semana vamos a estar aquí otra vez y vamos a contar todo lo que haga el Depor, Claro. como hacemos siempre, y vamos a estar con nuestra gente de Abanca también. Pues sí, y además ellos siempre nos ayudan a ahorrar, así que nos gusta estar con ellos, son nuestros principales patrocinadores. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galpa Adheridas, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Tienes todas las condiciones de la promoción en abanca.com. Queda dicho. Y también queremos dejar dichos quiénes son los ganadores de los regalitos que teníamos hoy. Vamos a dar alguna alegría, que si no, Digo no va a yo, ser todo digo yo. esto. Bueno, pues nos vamos a Twitter, @carruselcoruna. Allí
Iker Tati se lleva la mochila del Depor. Y desde el directo de nuestro canal de YouTube, Fernando Aderito, que bueno, siempre escribe un montón, se lleva ese lavado en el garaje Miramar. A los dos les decimos que se pongan en contacto con nosotros, pues por ejemplo, a través de un privado. Del mail, por ejemplo, pues, también. Oye, ¿cuál es? Deportes@radiocoruna.es. Deportes@radiocoruna.es. Pues a escribirnos Iker Tati y Fernando Aderito. Enhorabuena a los premiados. Exactamente, enhorabuena a los premiados. Hoy al deporte no le ha tocado premio, pero el deporte es así, tiene estas cosas. Y bueno, pues ahora a pensar ya en la siguiente fase. Ha sido una pena, porque nosotros nos lo hemos pasado de lujo, nos lo pasamos siempre de maravilla en compañía de todos vosotros y de todas vosotras, esta gran familia de Carrusel Deportivo Coruña, y por lo tanto, bueno, pues es una pena que no haya acabado bien. De todos modos, hemos disfrutado muchísimo de este invento llamado la radio. En días como hoy, esto de Carrusel y esto de la radio es un lujazo, y nosotros hemos contado con una alineación que ha incluido a Javi Rodríguez en la técnica, a Antón Lestón y José Luis Allegue, que nos han contado los partidos del Coruxo Celta B y de Unionistas Racing de Ferrol, con Adrián Candal, que nos ha contado el partido del Depor Zamora, con Javier Bardanca, que ha sido nuestro comentarista en el día de hoy, con Teba Chacón, que ha puesto voz a oyentes y a anunciantes. Y Gracias, con Fran Teba. Hermida, que ha sido nuestro director y comandado todo esto. Gracias a ti y a todos. Yo aquí de guardia de tráfico, dando paso a unos y a otros. Ha sido una pena. Mañana, desde las 3:20, empezamos ya a analizar lo que va a ser el futuro inmediato del Deportivo. Repasaremos todo lo que ha sido el fin de semana a las 3:20. Coruña Deportiva, y el próximo fin de semana, una vez más, Carrusel Deportivo Coruña. Gracias por estar ahí. Gracias por escoger un día más la sintonía de la cadena SER.